¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. No sé si tienen esta misma sensación, pero mi sensación es de toma de rehenes. Somos rehenes de una agenda que no es la agenda prioritaria de la Argentina. No es ni una agenda de un plan consistente antiinflacionario, de un plan de shock para volver a crecer, para que haya inversiones. Un plan de shock para que los pibes que no terminan ni la primaria ni la secundaria puedan terminar, esa inversión a futuro de la República Argentina. Un plan de salud, ver cómo estaría Argentina parada si hubiera, y Dios no lo permita, un rebrote de alguna pandemia. Nada de esa agenda prioritaria es la agenda que hoy circula en lo más alto del poder. Por eso yo digo, estamos tomados de rehenes en una agenda que no es la nuestra, ni de los intereses de la República Argentina. Es la agenda del interés de la vicepresidenta. No te estoy diciendo nada nuevo, vos ya lo sabés. Pero cuando creíamos haber visto todo, apareció un truco de magia. Un grupo de señores y señoras kirchneristas, cuando digamos tres, vamos a dividirnos. Y ustedes son el Frente de Unidad Ciudadano y del otro lado es el Frente Nacional y Popular. Pero como no somos todos kirchneristas, no nos hemos llamado Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, y siguieron los triunfos y los nombres rotativamente, y en realidad todos eran sellos de lo mismo que es el kirchnerismo. Pero claro que sí, esto es obvio. Sin embargo, el truco tan obvio, tan soez, está entre nosotros. Dividieron el Senado diciendo no somos uno, somos dos, por lo tanto corresponde que cada uno de estos ponga un representante en el Consejo de la Magistratura. Y acá viene la picardía. Si es inmoral, si es amoral, poco nos importa, porque nuestros votantes no están demasiado interesados en eso. Están mirando otra agenda. Yo soy la líder, piensa Cristina, y a la líder se la idolatra, no se la cuestiona. No hay cuestionamiento moral allí. Al que le molesta igual no nos vota, piensa el kirchnerismo. Entonces vamos a la legalidad. Es ilegal y acá empezamos a caminar una cornisa muy dudosa. ¿Es legal? ¿Es ilegal? Todo este programa que sigue estas 2 horas con importantes entrevistados, vamos a analizar eso. Pero, por supuesto, ¿qué hay detrás de toda esta cuestión? La agenda de Cristina, que básicamente tiene 2 obsesiones. Conservar la autoridad absoluta y conservar, por supuesto, la impunidad absoluta. ¿Por qué estamos hablando hoy? Cuando hay la inflación que hay y las carencias de Argentina, ¿por qué estamos hablando de este Consejo de la Magistratura que, si te apuro, y si me apurás, en el fondo nadie sabe bien qué hace? Sí, es un órgano de disciplina que nombra y castiga a los jueces. Ok, ¿por qué estamos hablando de esto que no está tan a la mano? Porque es la búsqueda de impunidad en un montón de causas recontrasensibles para Cristina, para muchos funcionarios de la vicepresidenta y acá lo más sensible de todo, para su propia familia. Hay tonelada de prueba en algunas causas que nos va a contar Lucía Salinas en un rato, que tienen verdaderamente preocupada a la vicepresidenta. Y además hay un reloj de arena que corre. Acá lo tenés. Lo doy vuelta. Esta arena que cae es el poder que se va achicando. La arena es el poder que se va achicando de Cristina. Cuanto menos poder tenga, más difícil es mirar fijo y asustar a la justicia y decir yo soy quien soy, no me pueden condenar, porque a mí solo me juzga la historia. Entonces le corre el reloj a Cristina Fernández de Kirchner y va a apelar a todo lo que pueda para colocar a alguien más en ese Consejo de la Magistratura que tiene un rol estratégico para ir colonizando los juzgados. Hay evidencia enorme, hablábamos de un juez de Mendoza, que a pesar de estar acusado y procesado por conformar una asociación ilícita y tener una enorme cantidad de material probatorio en contra, está apelando para ir a casación penal, es decir, no importa nada, porque lo está salvando el kirchnerismo ahí. Esta obsesión es la obsesión de Cristina Fernández de Kirchner y por eso hoy estamos hablando del Consejo de la Magistratura. ¿Viajamos en la historia?
¿Tenemos un video o no lo tenemos? Ustedes me dicen, no lo tenemos, pero próximamente lo tendremos. Y les voy a contar lo que ustedes ya saben. ¿Qué joven estaba allí? Van a decir cuando vean el video de ya Cristina obsesionada en 2013 o antes en democratizar la justicia, en meterse ahí y decir, esto lo tendría que elegir el pueblo. ¿Por qué no están sometidos a la voluntad popular? En un ratito, eso. Acompáñenme. Está Lucía Salinas. Hola, Lucía. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y Osvaldo Bazán. Buenas noches. Hay mucho para decir. El que vaya a decir algo primero, que diga algo bien importante. Subasto el primer párrafo del programa. A las 3, a las 2, Pablo de León, vamos. Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrar, nos guste o no nos guste, para discutirlo o no discutirlo, y para discutirlo acá con el amigo y compañero Osvaldo Bazán, que se enoja por la centralidad política que tiene Cristina Fernández de Kirchner, pero volvió a mostrar que cuando ella juega una carta mal, inconstitucional, como contaba ayer Jessica, bueno, voy a poner un senador y voy a poner a Parrilli, lo cual era una jugada de ella, porque terminó poniendo, mostró al más malo para terminar poniendo a Doñate, a quien si le decimos a la gente no tiene idea, creo que ni en su distrito lo conocen. Ahora, esto volvió a agitar las aguas del poder totalmente. Por eso obligó a que el presidente tuviera que hacer una cumbre con su gente más cercana y con Sergio Massa para ver cómo jugaba todo esto. Y acá hay que analizar, y en los días siguientes vamos a seguir analizando, cuál ha sido el rol también de la oposición y de diálogos que siguen existiendo entre el gobierno nacional y algunos jugadores de Juntos por el Cambio, que hacen que a veces, cuando Milei, también nos guste o no nos guste, habla de la casta, tiene mucho de razón, porque acá hubo mucha rosca atrás de todo esto que estamos viendo con el Consejo de la Magistratura. Osvaldo Bazán, quisiera contener tu cara afligida. ¿Puedo hacer eso? No, no tengo una cara afligida, ni mucho menos. Estaba pensando en lo que decía Pablo del asunto de la centralidad, una centralidad que no niego que exista. Lo que digo, esto de que porque hace una jugada tiene esa centralidad. Digo, la verdad que cuando vos no respetás ninguna regla y no tenés escrúpulos, es fácil, digamos, hacer ese tipo de cuestiones. La centralidad de un Barreda, digo, hace una cosa y guau, todos hablamos de él durante 3 días. Ahora, el tema es, digo, más que lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner, me llama la atención la cantidad de gente que elogió el asunto. Digo, como quien elogia a un tipo que va por la banquina o que tapa la patente en el auto para que no le hagan una multa. Digamos. Y eso me parece que es mucho más grave, porque Cristina en todo caso va a ser una anécdota y va a pasar con el tiempo. Pero... Hay una fascinación, Osvaldo, con las maniobras de conservación del poder. Y yo recuerdo en la universidad, cuando estudiaba en psicología, la fascinación del neurótico con el perverso. Es decir, esa idea de que desde el sillón te fascina ver cómo alguien se atreve a ser tan audaz y pasarle tan por encima a los otros. Pero... En realidad el neurótico, no todos, pero algunos fantasean con esos núcleos de perversión o de autoritarismo que soñarían tener y no se animan. Y lo admiran en otros. Y es terrible lo que pasa. Claro, ¿te das cuenta? Sí, que porque de esa gente también está hecha el voto. Claro, estamos hablando de relaciones políticas que en realidad son neuróticas y perversas. Digo, de eso estamos hablando cuando hablamos de qué bueno, mirá lo que hizo, mirá la carta que saca de la manga. Bueno, la carta que saca de la manga es ir por la banquina. Y mientras sigamos aplaudiendo a la gente que va por la banquina, nos vamos a seguir chocando. Pero hay un elemento más de... Y quiero decir algo, para el que está pensando, el gobierno anterior también tuvo un par que fue por la banquina. Correcto, pero ¿sabes qué? Su propia audiencia, es decir, sus propios votantes se lo condenaban. No se le aplaudía a eso. No se aplaudió genialidad ahí, ¿eh? No. Sí, no, lo que iba a decir en relación a esto que planteabas vos y que planteaba también Osvaldo, esta fascinación de muchos que dijeron la carta que tenía escondida, lo que hizo Cristina Kirchner. También es cierto que el solo ejercicio del poder, corriendo lo moral, lo legal, etcétera, también puede tener una consecuencia que es un error de cálculo, y creo que no se está viendo esto con Cristina Kirchner, sí. Que ella ejerce el poder, pero tiene muchos errores de cálculo. Voy a hacer una comparación bestial. Es como Putin. Putin hizo una guerra que pensó que duraba 3 días y le salió mal. ¿Ejerce el poder? Sí, claramente. No siempre ejercer el poder tiene una consecuencia positiva para la persona. No hablo del país. Pues si no, digamos, lo importante es el país. En este caso es una discusión la última maniobra magistral fue elegir
Alberto Fernández. Sí, pero... Y hoy lo pero no es desconoce. una opinión de este humildísimo servidor, de ella misma. Es decir, ella, su maniobra magistral hoy, debe estar bastante autocuestionada con eso. El asunto con Me esta... parece que en realidad no, Sí. me corrijo. Debe decir la culpa es de él. El no asunto mía. con esta maniobra puntual es llevar todo al límite con el fin de no acatar algo que es indiscutible, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Porque los consejeros se tendrían que haber enviado el miércoles pasado. Y se agarraron de una resolución de un juez de Paraná que era absolutamente corrido de toda posible jurisdicción para resolver esto. Se agarraron de algo que no era legal para incumplir un fallo de la Corte. Esto tiene su antecedente claramente porque ya lo hicieron. El último acto que Néstor Kirchner encabezó en la provincia de Santa Cruz fue con 11 gobernadores en un escenario acusando a la Corte Suprema de Justicia de querer desestabilizar democráticamente a la provincia de Santa Cruz porque la Corte le estaba ordenando al gobernador de entonces, que era Daniel Peralta, reponer al ex procurador Eduardo Sosa. Que nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron, incumplieron sistemáticamente un fallo de la Corte Suprema de Justicia y en ese discurso, lo que dijo el kirchnerismo, no hay nadie más respetuoso de la independencia del Poder Judicial que nosotros. Esas fueron las palabras de Néstor Kirchner en aquel momento. Pero yo cuando me refiero a la centralidad de Cristina, quiero decir que ante esto que resuelve esta Corte, que no es la que le gusta a Cristina, porque la verdad en un momento Néstor Kirchner saca a la Corte de la mayoría automática de Menem, nombra otra corte, la que mencionábamos ayer, con Zaffaroni y con Carmen Angibay, y había una corte que en general agradaba a gran parte de la sociedad. Hoy no, hoy hay 4 magistrados que si miramos finamente, de los 4 magistrados, 3 son peronistas. Entonces hoy un ministro de este gobierno me decía, ¿a vos te parece tan difícil que en una corte de 4, de los cuales 3 son peronistas, tanto nos puede costar tener que arreglar algo con la Corte? Y está totalmente peleada. Entonces, yo lo que digo es que ante esa cosa se encierra con los suyos, con los propios, y juega fuerte. Y el saldo hasta este momento es que van a salir ganando. Ella va a imponer un senador, no va a imponer a la diputada, porque en esto el gobierno y Massa tomaron una decisión distinta para no tener problemas legales. Sí. Pero claramente ella termina empatando una pelea que la tenía perdida y la tendría que tener perdida. ¿Pero qué va a conseguir? No, pero yo en este punto quiero... Me dejan, porque estamos hablando de un montón de cosas a la vez. Yo quiero ir a lo que considero que es la pelota. Si dividimos toda esta escena en gana, pierde o empata, suponete que se valida esta maniobra final de que... Si se valida esto, Cristina gana con respecto a la conformación anterior del Consejo de la Magistratura, donde había mayoría kirchnerista y sin embargo no nombraron ningún juez, no pasó nada. Aún manejando aquel Consejo de la Magistratura, Cristina no pudo imponer nombres. Ahora, incluso con la maniobra, ¿está ganando? ¿Está perdiendo menos? ¿Cómo sale en este partido? En la distribución de cargos no gana, porque va a tener 9 consejeros frente a 11 que no van a ser oficialistas. Van a estar obligados a consensuar dentro del Consejo de la Magistratura. Teniendo el Consejo anterior con mayoría, con las personas que le responden en las principales comisiones, tampoco lograron ir a hacer todo lo que pretendían hacer, que es designar jueces en sillones claves. Sillones claves son sillones que no le compliquen aún más su situación judicial o sillones que le ayuden a liberarla de su pesada situación judicial. No lo lograron. Hoy, con esta situación, yo sí creo que Cristina Kirchner hizo una demostración de poder, va a colocar el senador que ella quería, saca a Luis Juez del Consejo de la Magistratura. En el poroteo, en el número, no va a tener mayoría en el Consejo de la Magistratura. Y viendo ese recorte de la fotografía, es un ámbito más en el que ella pierde poder, pero lo compensa con esto, con toda esta movida que hizo en pocas horas, sabiendo que Rosati iba a tomarle juramento hoy, que lo está haciendo en este momento, a 4 consejeras. Quiero que charlemos esto, porque Lucía está diciendo... Cuando ganaba, igual no podía imponer en su Consejo de la Magistratura. Ahora, podía haber perdido 2 jugadores. Con esta maniobra pierde uno solo. Habiendo perdido uno, ¿tiene más poder que antes, igual, menos? ¿Qué pensás vos, Pablo? Ayer estuvo Luis Juez ahí sentado. ¿Y vos te imaginás a Luis Juez, a ese juez duro,
que llamó tanto la atención y tuvo tanta repercusión lo que dijo, en el Consejo de Magistratura no va a estar. No va a estar juez en el Consejo de Magistratura. En ese sentido Esa ganó. es una victoria ¿Y en de el Cristina. número? Sí. No, en el número no, porque ella está en un enfrentamiento con la justicia que no le permite tener un número mejor el que tiene. Ella logró de ayer a hoy sacarle un alfil que lo consideraba jugando con Rosati, Sí. que es hoy su mayor enemigo. Ese señor que ayer le dijo de todo a Cristina y a la familia Kirchner, no va a estar en el Consejo de Magistratura. Ese es un punto ahí, ¿eh? Sí, Digamos, pero en hay- el ajedrez, Luis Juez afuera, si es que se convalida esto. Claro, sí es que se convalida esto en principio, pero además hay una demostración de una desesperación absoluta de parte de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, la población está mirando todo esto y lo que ha mirado la sociedad es que no es solo que Cristina hizo lo que quiso. El peronismo ayudó a que Cristina hiciera lo que quisiera. Porque Obvio. si Luis Juez no va a estar en el Consejo de la Magistratura es porque todo el peronismo convalidó esta picardía, por decirlo en los términos en los que le están Cuando manejando. tengamos lo que dijo Bien. Parrilli, me avisan porque vamos también a charlar de cómo argumentaron o justificaron que en 3, 2, 1 somos uno, no, Y somos dos bloques, incluso somos distintos. Ya van a ver. Y lo otra, de cosa Parrilli. que también me parece que es una consecuencia a largo plazo es, se han roto todos los puentes entre oposición y oficialismo. Digo, porque de qué manera... Bueno, ahí no ¿Qué? estamos de acuerdo. Bueno, Estoy de acuerdo. a ver, subite. No, Esperá, sé, yo porque quiero digo, decir de- quién verdad que ganó, ella quién quería ganó decir y algo, quién después perdió. dejamos Quiero decir. decir también, Bazán, permitime. todo. Lo voy a hacer más político. Creo que Cristina dio una batalla por poco, en definitiva, porque en noviembre, Una victoria pírrica. en noviembre cambian, se renuevan los cargos. O sea, de una pelea por 7 meses. Cambian los cargos en el Consejo de la Magistratura. Esto, punto 1. Ella se somete a un enorme desgaste interno. Ella tira del mantel. Su jugada es tirar del mantel y obligar a Massa a tomar una decisión. Y hay una negociación en la que se define, bueno, mandamos 1 y 1, hagamos un empate, ¿sí? Ahora, hay un gran ganador de todo esto, que es la Unión Cívica Radical. Porque Mario Negri se queda con una silla cuando era muy discutible el criterio en la Cámara de Diputados. Es una discusión técnica, pero logra un triunfo. Y creo que Cristina Kirchner parte el bloque Por Reyes, para sumar... por la diputada Sí, claramente, Reyes. porque designa a Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura y es un logro político para el radicalismo. Paréntesis, Está bien, Roxana pero pará, Reyes, pero- una diputada que responde a Eduardo Costa, el ex candidato a gobernador de la provincia de Santa pero Cruz. está bien, contestando lo que la decía idea de Osvaldo. Máxima era que vos ponías a Juez y a Reyes, a los dos. Pero ahora Juez no va a pero estar. Juez es el PRO. Estoy haciendo una lectura interna desde la oposición. lectura interna. Y hubo una negociación con la oposición en esto también. Digo, No hay- más allá de lo es que se diga, hay un acuerdo político ahora en Es esto. absolutamente ¿Hay un así. acuerdo político? Es absolutamente así, porque aparte, ella lo ¿Cuál nombra es el a Mario... acuerdo? Perdón, estoy interrumpidor porque dicen No, cosas fuertes. Sos el conductor. Digan, explíquenme ustedes dónde está el acuerdo político. Ella te decía, Mario Negri pone una persona en el Consejo de la Magistratura que es Roxana Reyes. ¿Quién dijimos recién que no iba al Consejo de la Juez. Magistratura? Sí, juez. El juez. El ganador de la elección, ganador por afano de la elección, que previo a la elección que ganó, le ganó la interna por afano también a Mario Negri. Acá los puentes. Y acá hay elementos importantes. Sergio Massa, que estuvo hoy en la quinta presidencial de Olivos con Alberto y con sus espadas judiciales en esto. Juan Manuel Olmos y Vilma Ibarra y con una persona clave que la mayoría de la gente no lo conoce. Diego Molea, el hombre más fuerte del Consejo de la Sí. Magistratura. Que y fue un hombre- presidente hasta hace muy poco. Exactamente, y un hombre que sabe cómo jugar con Massa, con Guado de Pero Pedro, ¿cuál es? con la Cámpora. Sintetiza para vos el acuerdo y lo sometemos a examen. A ver, ¿qué es lo que acordaron? Yo imagino una charla entre Massa y Gerardo Morales, por ejemplo, sobre este tema. ¿Y que donde acuerdan qué? Estamos 1 y 1. caminando Uno y sobre un uno. alambre La electrificado. salida ¿eh? política. ¿Acuerdan una salida ¿Eso lo política? imaginás o lo sabés? Pero qué casualidad que sí, vos y yo estamos diciendo lo mismo. Mira vos. ¿Los dos se imaginan al mismo tiempo? ¿Se juntan No, para no, imaginar? no, No, hablamos con mucha gente. No, había... nosotros ayer decíamos... El Consejo de la Magistratura tiene una larga historia, Lucía lo sabe bien, de nombramientos que se hicieron bajo distintos criterios y parámetros. Entonces, era muy discutible desde el punto de vista legal, no la situación en el Senado de la Nación, donde era más claro, sino la Cámara de Diputados. Se llega a un acuerdo político porque ¿qué plantean de un lado y del otro? Resolvamos esto, porque si no vamos a una guerra
total a un riesgo institucional. O sea, hoy a la mañana había legisladores que decían, si Massa no vota por Reyes o no designa a Reyes, nosotros a fin de año no lo votamos a Massa como presidente de la Cámara de Diputados porque la línea de sucesión presidencial se está poniendo en contra de la Constitución. O sea, hoy todas las conversaciones tuvieron un tono realmente de gravedad y lo que se trató de buscar es, no lo van a decir abiertamente, pero la información que tenemos es que hubo alguna conversación para tratar de que el acuerdo sea 1 y 1 y saldar esta situación. Ahí, bueno, es medio grave porque si para eso Cristina parte el bloque en 2 y dice, mirá el argumento, te convido a Parrilli, marche un Parrilli ahí. Vamos a ver cómo argumenta Oscar Parrilli esta división. La división del bloque del Frente de Todos en el Senado significa reflejar una realidad política. A ver, ¿cuál es la realidad política según Parrilli? La realidad política es que unos son el Unidad Ciudadana, o sea, lo que es el kirchnerismo. Ahí está. La decisión que tomó nuestro bloque está dentro de los parámetros legales. Esto lo había dicho Mansur, pero Parrilli había dicho que responden algunos a los gobernadores. Claro. Ese era el argumento. Que es lo que venimos diciendo todo el tiempo nosotros en la pelea entre el albertismo y el cristinismo. Y casualidad sucede en este momento cuando les convenía dividir esto. ¿Para qué? Para que Cristina imponga su senador, que es Doñate. Un hombre que incluso está hasta peleado con el ministro de Justicia, Martín Soria, pero por temas de pago chico. Yo lo que digo es, y cierro con esto, es clave que Alberto Fernández se juntó con Massa y con sus asesores legales para no tener lío, pero también encontraron una salida que fue una salida en la cual hubo puentes con la negociación. ¿Por qué? Porque a toda la clase política le conviene que esto se termine de discutir cuanto antes. Yo ahí creo que puede haber acuerdos o conversaciones. No entiendo que esto se defina o qué gana la clase política no kirchnerista con que se imponga un criterio de una división tramposa de un bloque y que esto quede convalidado. Me parece que para la oposición es una pérdida total, más allá de que después Reyes asuma por el radicalismo. Mi opinión, Acaban de jurar las 4 consejeras, acaba de terminar el acto en el Palacio, Horacio Rosati, el presidente de la Corte, y ahora desde el lunes presidente del Consejo de la Magistratura, le acaba de tomar el juramento a las 4 consejeras, con lo cual el Consejo ya está en condiciones para funcionar porque tiene 19 de los 20 miembros que le reclaman. Vean, está Nuria González Rocco, allí desde la Jura. Hola, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas noches. Sí, exactamente. Un acto que duró muy poco, aproximadamente menos de 20 minutos, arrancó a las 8, fueron todos muy puntuales, no era un acto demasiado protocolar. Desde un principio sabíamos que iba a ser relativamente breve. Rosati también ingresó por esta puerta Talcahuano, cosa que nos llamó la atención por el fuerte operativo de la Policía Federal que hay ahora en los tribunales. Para que se Nuria, perdóname. No solamente estaba vallada, Digamos, la banda de sonido de este momento glorioso, ¿a qué responde? Te lo vamos a mostrar, sí. Hace un rato ya, hace 20, 25 minutos que tenemos esta banda de sonido. ¿Pero qué es? Es un grupo... Es contra. Son manifestantes republicanos, exactamente, que piden por una justicia libre e independiente. Exactamente. Está acá. A ver, preguntarle a Cristina, si querés preguntarle a alguien de los que está manifestando. Que tienen los carteles, sin justicia no hay república, justicia independiente, algunos tienen carteles, tienen banderas también de grupos republicanos, que han venido, la gran mayoría de las manifestaciones que se han realizado aquí en tribunales, han venido, vamos a hablar con ellos. A ver. Por favor, bien. Bueno, queremos saber por qué los convocó, se vinieron hoy acá. Mirá, porque es un hecho completamente histórico. Nosotros venimos luchando por una justicia independiente y hasta el viernes pasado estaban como consejeros, nosotros los llamamos ¿qué serían? Los consejeros de la corruptadura, consejeros que respondían a la ley 26080, donde la expresidente reduce los miembros. Entonces siempre los consejeros eran del partido de turno y en este caso eran del kirchnerismo. Entonces ahora, durante 15 años. ¿No? Y ahora es un hecho completamente histórico. Nosotros estamos esperanzados en una justicia independiente
estamos esperanzados que de una vez por todas se respete en la República la división de poderes. Todos estamos siendo testigos de lo que está pasando. Realmente es tremendo lo que está pasando, el avasallamiento a la justicia, pero de una manera brutal, una embestida brutal por parte de la expresidente más corrupta de la historia argentina. Bien, Nuria, Gracias. ahí está. Ahí está, estamos esperando la salida de las consejeras que recién acaban de asumir. Muchas de ellas dijeron que cuando terminaba la jura iban a hablar, por eso estamos esperando acá a la puerta. Muy bien. Nuria, hasta cualquier momento, si hay novedad, volvemos a vos. Está con nosotros Diego Armesto, que es constitucionalista. Así dicen. Doctor, bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Vamos a simplificar. La división del bloque. Primero vamos a empezar a hablar con la división de poderes que no entienden el actual gobierno. Porque no entienden que un fallo de la Corte Suprema tiene que cumplirse porque la Corte Suprema tiene la última palabra en la resolución de conflictos judiciales. Y es el último intérprete de la Constitución. Entonces, cuando la Corte dice algo, hay que acatarlo. No puede aparecer ese juez paracaidista como apareció vos, nombrabas a Bento y te olvidaste del de Paraná. El juez Que Alonso. Claro, Alonso, que cayó como un paracaidista con un control remoto y de golpe te metió una precautelar donde le dijo a la presidenta de la Cámara de Senadores y al presidente de la Cámara de Diputados, mire, usted no haga nada hasta que yo resuelva. Pero a ver, la Corte lo contestó ayer y dijo, a ver, vaya a estudiar Derecho. Por eso le pide un jury de enjuiciamiento. ¿Sí? Eso es primera cuestión. En segunda cuestión hay una cuestión acá que, recién estábamos hablando fuera de cambio, yo te decía, hay esta posición, yo estaba escuchando el análisis político que hacen ustedes, no desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista legal están violando la ley. Con esta designación de, me sale mal el apellido, Doñate, ¿no? Pues digo yo, Doñato le digo yo. De Doñate, lo que están haciendo están violando la ley que la Corte Suprema puso vigente. Por eso, desde mi punto de vista, la Corte Suprema no le va a tomar juramento. ¿Por qué está violando la ley? ¿Por qué? Te voy a explicar. Perdón que traje mi mechetito. Sí. Pero la ley 24937, que es la ley del 97 con su complementaria del 98, arma un consejo de la magistratura de 20 miembros, donde el presidente de la Corte es el presidente del consejo es el presidente de la Corte Suprema. Cosa que en el proyecto que tiene media sanción también arranca con una inconstitucionalidad palmaria. ¿Por qué? Porque no ponen al presidente de la Corte. Cuando la Constitución te dice que para integrar el segmento, el estamento de los jueces, tienen que estar todos los jueces de todas las instancias, es decir, Corte Suprema, Cámara, juez de primera instancia, punto. Ellos dejaban afuera a la Corte, vamos por otra inconstitucionalidad. En cuanto a la composición, si vos analizás esto que pasó así de golpe entre gallos y medianoche, apareció el nuevo bloque como si nada. Hoy la composición del Consejo de la Magistratura, conforme establece la ley y conforme estableció la Corte Suprema, es la siguiente. En el Senado, vos tenés que tener 2 senadores por el bloque que más tiene, que en este caso sería el Frente Nacional y Popular, Claro. ¿sí? El nuevo bloque. 1 por la primer minoría, Unión Cívica Radical, que tiene 19, 21 el Frente Nacional y Popular, 19 la Unión Cívica Radical y 14 el grupo de Di Tulio que llama Unidad Ciudadana. Muy bien, ahora bien, agarro la ley del Consejo de la Magistratura y ¿qué me dice la ley? Como le dije, 2 serían de Mayans. Vamos a ponerle nombres con presidente de bloque de Mayans. 1 de los radicales. Y para birlarle a juez, como ustedes decían, que le birlaron así entre gallo y medianoche el lugar que le inventaron este de 14 miembros. Ahora bien, ¿quién es el miembro que va? Este Doñate. Ahora, la actual composición del Consejo de la Magistratura, e invito a la gente que entre a la página web y los busque y van a ver de qué partido son cada uno, se van a encontrar que Mariano Recalde, que es del bloque, y yo le pasé recién a la producción para que vean la presentación que hicieron ante la presidenta del Senado, Mariano Recalde integra Unidad Ciudadana. Entonces, ¿por qué digo que es ilegal? Porque están violando la ley. Porque la segunda minoría, esos 14 senadores que son la segunda minoría, ahora en esta nueva composición del Consejo van a tener 2 miembros. Mariano Recalde y el senador Doñate. Entonces, a ver... ¿Cuántos deberían tener? 1. Porque la ley te dice que es 1, es 2 por el que más tiene, Mayans. Ahí nos ponemos todos de acuerdo, bárbaro, es Mayans. Ahora, voy a dar vuelta, me voy a la vueltita, salgo de la calle Irigoyen, me voy a Rivadavia, me voy a diputado. Lo veo al diputado Martínez llorisqueando a la tarde diciendo, esto es ilegal, vamos a denunciar a Massa. ¿Por qué? Porque ahora en diputados hay otro problema. Porque vos tenés a Tonelli, PRO, es primer minoría. Reyes es tercer minoría.
el problema lo tiene Frente de Todos o como se llame. No sé cómo se llaman diputados. Sí, Frente de Todos. Bien, tiene a uno. que tiene uno. Ellos dicen, ¿pero por qué tienen uno? Porque en el año 2018, ¿sí? Ellos hicieron un acuerdo con Camaño y ella está sentado en un sitial en el Consejo de la Magistratura cuando no le corresponde. Porque la ley que está vigente habla de bloques. Bloques. Ella tiene un bloque de 12 diputados. Entonces, ¿sabes qué tiene que hacer Martínez? Tiene que ir a golpearle la puerta al despacho de la diputada Camaño y decirle, devolverme el sitial para el Frente de Todos. La discusión es entre ellos, muchachos. Pero lo que es raro es que vos hiciste unos números, Sí. usted, doctor, Diego. ni Juntos por el Cambio tiene estos números tan frescos en la cabeza. ¿Por qué no los tiene? Sí, Si que ellos los son los tienen. No, principales. sí que los tienen Sí, lo porque el ¿Tienen planteo... este sí. argumento? Sí, porque Sí, claro. para mí hay una cosa que hay que tener en cuenta y que esto hace que el Consejo de la Magistratura no funcione y eso hace que poco importa al común de la gente porque no cumple el rol que tiene que cumplir. El Consejo de la Magistratura es una gran mesa de negociación de la política, cuando debería ser un órgano que vele por los intereses de una correcta administración judicial. Dicho de otra manera, el Consejo de la Magistratura debería garantizar que tengamos buenos jueces, que la Pero, justicia está bien, funcione. pero hacé el número. Bueno, la oposición claramente conoce estos números. Por eso hay una suerte de acting de vamos a ir a la justicia, pero saben que la justicia le va a decir, señores, esto no es judicializable. Bueno, esperá, esto él ya está pasó. diciendo que sí. Esto ya pasó. El doctor está diciendo Yo que sí. no estoy legal. diciendo que es judicial, yo estoy diciendo que es ilegal. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que digo? A ver, Claro. ¿para qué voy a ir a la justicia si en noviembre cambiamos el Consejo? Tenemos que votar de Absolutamente. nuevo. Los abogados, todos tenemos que votar de nuevo. porque en 2015 también tenés otro Entonces, vos tenés antecedente. dos antecedentes de acá, Diego, fíjate. En el 2016 tuviste un problema con Tonelli, que el diputado Clerici de Santa Fe plantea que Tonelli no podía entrar. ¿Por qué? Porque también hay que entender, y esto el diputado Martínez le pido que lea la ley 20060, que es la ley que declararon inconstitucional, cuando Tonelli integra el bloque que junta firmas, porque Camaño gana juntando firmas. Es decir, si acá somos 3, 6. Si yo junto 4, te gané. Entonces yo voy al Consejo de la Magistratura. Ahora después no me importa que ellos dos son de mi bloque. Eso fue lo que pasó con Camaño. Con Tonelli lo impugnan, le plantean una acción judicial, el juez le da una cautelar, no lo deja jurar, interviene la Corte y la Corte dice que resuelva el Consejo de Magistratura. Claro. Muy bien, ¿cómo resuelve el Consejo? Con el artículo 64 de la Constitución. El 64 de la Constitución te dice que cuando vos vas a entrar a diputado, viste que te dicen que tenés que llevar los papeles, tenés que llevar todo y mostrar que fuiste electo, que cumplís los requisitos. Bueno, Tonelli cumplía los requisitos y dijo el Consejo, bueno, que jure. Acá, cuando lleven los papeles de ese señor Doñate, le van a decir, a ver, ¿cumple los requisitos? No. Porque Pero hay perdón, unidad en el ciudadana. caso de Tonelli, Sí. hay que decir que en el caso de Tonelli se cambió un criterio que era elegido o por bloque, no quiero ponerme técnica para No, el programa, no, voy ya por sé. bloque o por Con esta interlocución. cuestión. Lo Está que bien. yo veo, si miro los antecedentes de los nombramientos en los últimos años del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, si un diputado deja de pertenecer a un bloque, no pasa nada, sigue ahí porque no lo obligan a renunciar. Lo que digo es que hubo una serie de incorporaciones que generaron distorsiones y que hoy por hoy, en la discusión política, que no es la discusión mediática, decían, bueno, vos nombraste mal a este, pero vos nombraste mal a este, Bueno, pero claro. a mí me falta uno, Pero- pero a mí ¿Y me sabés falta cuál es el la otro. próxima negociación? Entonces, en tal cargo, en tal despacho, vos colocás un juez y yo coloco otro juez. Y así, el Consejo de la Magistratura es una Pero- gran mesa de negociación Pero de ¿sabes la cuál política. es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Mira, vos cuando estuviste hablando al principio me quedé con dos cosas que dijiste, el quórum. Sí. Dijiste, tienen 9 el oficialismo y 11 la oposición. Te bloquearon los 12. Porque la ley te dice que vos con 12 podés sesionar. Entonces, sí o sí va a tener que haber acuerdo para armar una terna. Primera cuestión. Segunda cuestión que vos decís que es interesante, es decir, cuando se desvirtúan los conceptos, ¿sí? Vos tenés un problema. Mira, yo hoy estuve en otro programa de televisión y explicaba. Me llevé los reglamentos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A ver, diputados, senadores, lean el artículo 55 del reglamento que te define qué es bloque. Si la ley te dice bloque, es bloque. No es junto a la firma de él, y bueno, ya está. Entonces, este es el problema que hay. Esto es lo que vos estás diciendo, que tenés toda la razón. El problema principal que hay es cuando hay interpretaciones. ¿Y qué es bloque? En un ratito va a estar Martín Lustó y lo están viendo. Vamos a charlar con él, que es Bloque senador. radical. Y bloque y radical. vamos a ver cuál es su mirada sobre esta división. Y quiero volver a vos, digamos, siempre volvamos a los números, vos a querías lo los números. central. ¿Esto es legal o es ilegal? De mi punto en de- términos futbolísticos, en ¿lo va a términos- anular el VAR? O Bueno. es decir, la Corte, ¿lo anula esto o lo convalida? Yo creo que si hace lo del antecedente Tonelli
y el Consejo de la Magistratura tiene que aplicar el 64 de la Constitución, es decir, analizar los títulos del candidato, por la ley 24937, el senador Doñate queda afuera. Hacemos VAR, afuera. Voy y te saco la roja. ¿Sabes lo que pasa? El VAR, hay una discusión en estos días respecto de si la mano es intencional o no es intencional. Rozó un poquito. Yo soy de River. Yo soy de River también. Yo soy de River. El penal del otro día fue una payasada. Ahora lo que digo es, lo de hoy fue mano. Fue mano. Entonces, claramente, y tomo parte de lo que decía Lucía, el Consejo de la Magistratura es una gran mesa política donde los partidos políticos, por eso digo que acá Milei se está haciendo una panzada, en el cual se reparten los jueces de acá, los jueces de allá. No por nada, este juez de Paraná, Alonso, tenía una importancia. Fueron hasta allá, le tiraron una precautelar, el último domingo trabajó, se ve que tenía ganas de trabajar un domingo de Pascua y le dio la razón. Yo lo que digo es, Cristina hizo una jugada fuerte, jugó fuerte, amenazó con Parrilli, como contaba Jessica, entró Doñate, que no lo conoce nadie, y termina empiojando la cuestión. Y por eso digo, y cito la importancia de la reunión en Olivos, entre Alberto, sus asesores Solmo Ibarra y Massa, más Diego Molea, recuerden este nombre, el consejero, el hombre que más peso tiene en el Consejo de Magistratura, para terminar de armar una rosca que como mínimo va a poner en peligro el dominio de Rosati en la magistratura. Y esto es lo que le importa a Cristina. Bueno, pelear políticamente con Rosati, su nuevo enemigo. Bien. Quiero decir que hay gente importante de la política enojada con la posición de la hipótesis de que hubo negociaciones y que en realidad no están tan enojados en Juntos por el Cambio algunos referentes con esto. Lo vamos a desarrollar después. Me encanta que se enojen la gente importante de la política. Eso lo imagino. Te dejo el repaso del número si quieres. Bien. Para que le pregunte al senador. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, si ustedes me permiten, ahora sí voy a recibir a Martín Lustó. Como ustedes ven, no hay posiciones unificadas, no es tan clarito, sobre todo a nivel interpretativo. Pero claro, dividir el bloque kirchnerista y decir, ahora nos llamaremos Unión Ciudadana y ustedes serán Frente Nacional y Popular, es como decir, no nos importa demasiado lo que ustedes vayan a pensar de nosotros, será moral, pero es legal. Martín Lustó, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Amoral, pero legal, ilegal. Ahora tenés el VAR, vos. Para mí es amoral e ilegal. Vamos a los principios fundantes de cómo funciona la democracia, que es el respeto por las minorías. La ley dice que las minorías tienen que estar representadas, ¿sí? La ley anterior dice, ahora que hay más integrantes, usted tiene que nombrar representante del Consejo de la Magistratura por la segunda minoría. Entonces, si lo que hace Cristina Fernández de Kirchner fuera la norma, yo cada vez que tengo una mayoría lo suficientemente grande, divido mi bloque, lo parto y ocupo el lugar de la primera minoría, de la segunda minoría, de la tercera minoría, y eso es absolutismo, no es representación de la minoría. Para dejarlo claro, después puede haber una discusión, recién escuchaba lo que decía el abogado Armesto, pero la verdad, en el espíritu es, acá tiene que haber representación equitativa, que nadie tiene que tener preponderancia por sobre los demás y además tienen que estar representadas las minorías. ¿Hasta qué lugar? Bueno, la ley anterior, la que está en vigencia, dice hasta la segunda minoría. Si yo me parto y ocupo porque tengo un bloque grande el lugar del resto, bueno, me arrogo la representación de la totalidad y eso se llama absolutismo. ¿Por qué lo hace Cristina? Porque la verdad que no le importa si hay 6,2% de inflación, si el país cae en default, si cada punto que perdemos, un punto porcentual de poder adquisitivo, hay 234.000 pobres nuevos. Está obsesionada desde hace mucho tiempo con sus temas personales. Y esta es una manera más en donde ella muestra que no le preocupa avasallar ni la moral ni lo legal en aras de conseguir el objetivo que está buscando. ¿Cómo sigue desde el punto de vista judicial? ¿Ustedes van a denunciar esto como oposición? Esta división del bloque para anular que se efectivice la asunción de estos representantes de Cristina? ¿Qué es lo que hizo el interbloque hoy a través de una nota al presidente de la Corte Suprema y también presidente del Consejo de la Magistratura? Explicarle la situación. ¿Cuál es la situación? No es que Cristina dijo, bueno, ahora hay que nombrarlo y parto el bloque. Hubo dos notas previas
del interbloque de Juntos por el Cambio diciéndole, señora presidenta del Senado, tiene que nombrar a partir de esta situación, desde el 16 de abril, tiene que nombrar el representante por la segunda minoría. El representante por la segunda minoría, que es el PRO, se llama Luis Juez. Por favor, envíe usted una nota diciéndole al Consejo de la Magistratura que este es el representante por la segunda minoría. No lo hizo una vez. No lo hizo la segunda nota y después decidió esto, que por la aritmética que tiene puede partir su propio bloque para ocupar el lugar que le corresponde a la minoría, no a ese bloque, a la minoría. Y además, en el momento en que se producen las vacancias, porque volvemos a la ley anterior, estaba cristalizado otra composición del bloque. La del bloque unificado de ella, no la de lo parto para ver si me quedo con los lugares. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Mandamos una nota diciéndole, miren, esta es la circunstancia, no quiso, en virtud de las mayorías o de las proporciones que corresponden, enviar el nombre de Luis Juez, no lo quiso hacer una vez, no lo quiso hacer 2 veces. Ahora vemos que partió el bloque con esta intención, le pedimos que en caso de que pretenda enviar otro nombre, se tramite como se tiene que tramitar esta circunstancia para que haya una decisión contundente desde el punto de vista de la institucionalidad, que es que en el Consejo de la Magistratura se llame al plenario y se vote cuál de los representantes tiene derecho al lugar. O sea, ¿quién definiría ahí una votación dentro del mismo propio Consejo de la Magistratura? Eso determinó un fallo de la Corte anterior, sí. Bien. Parrilli, hoy, intentando argumentar por qué el bloque se partía, dijo, nosotros y ellos son de los gobernadores. ¿Qué pensás vos de esta división y la justificación de la división? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ellos pueden, sobre todo a partir de que una parte del Frente de Todos quiso que hubiera default en la Argentina de manera extremadamente irresponsable, ¿pueden partir el bloque? Claro que pueden partir el bloque. ¿Pueden, en virtud de esa partición de bloque, reclamar algo que no les corresponde? No. ¿Pueden partir el bloque para adelante? Sí. ¿Pueden hacer esto mismo? Por ejemplo, es más técnico, pero acá estamos nombrando a aquellos representantes del Consejo de la Magistratura que en virtud de que la ley anterior tenía más miembros, faltan. Después estos miembros se tienen que renovar. Si ellos continuaran con esta partición de bloque y nosotros tenemos un bloque unificado, seríamos la mayoría. Nosotros. Entonces, esa es la manera en que vamos a discutir cómo hay que reformar el Consejo o qué es lo que hay que hacer con el Consejo de la Magistratura. A mí me parece una barbaridad esta disputa de parto el bloque, entonces yo hago la aritmética. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura propone las ternas de jueces, sanciona a los jueces. Creo que tenemos algo así como 1000 denuncias de jueces. No se movió nada de eso. No se movió nada. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas han tenido sanciones efectivas? Lucía. 222 denuncias solo del 2019. Vigentes, por eso. Sin trámite. Vigentes. Sin trámite. ¿Desde qué año? Desde el 2019 solo 222. ¿Y en la historia del cuenta. Consejo? Más de 1000. ¿Y cuántas sanciones hay? Mira, Martín Soria, el ministro de Justicia, dio un número. Dijo que en los últimos 16 años solo se destituyeron 6 jueces. Entonces, el Consejo de la Magistratura, en el proceso de nombramiento es importante, en el proceso de control es importante cómo actúan esos jueces. Cosas que para mí sería importante discutir en la Argentina. Primero, el administrador del Consejo de la Magistratura es el que tiene que arbitrar los recursos para que la justicia funcione mejor. Nosotros deberíamos estar discutiendo cómo ese cargo es concursado, cómo ese cargo es de un experto en administración del sector público, cómo puede tener los instrumentos para brindarle los recursos a los jueces para que la justicia funcione mejor y cuáles son los métodos de gestión para controlar si esos jueces fallan en tiempo y forma, cumplen con la legalidad y cumplen con la propia administración de sus juzgados. ¿Está ocurriendo esa discusión? No, no está ocurriendo. Lo va a administrar Rosati ahora. Lo va a administrar un administrador. La pregunta es, una cosa es que el presidente del Consejo sea el mismo presidente de la Corte o un representante de la Corte. En este caso, con la circunstancia que tenemos de la ley anterior, va a ser el presidente de la Corte. Pero la pregunta es la administración del día a día. La administración del día a día de un órgano extrapoder, cuarto poder, como lo queramos llamar, enorme, con enorme implicancia para la vida cotidiana. ¿Quién es? ¿El que se le canta al presidente? ¿Quién es el que pone? ¿Cómo se busca un administrador de justicia que pueda hacer que en un poder muy grande, muy atomizado,
donde tenés que controlar si el bien justicia se le está brindando a los ciudadanos y si los jueces tienen los recursos necesarios para hacer eso, y si una vez que tienen los recursos necesarios lo hacen bien, nosotros deberíamos estar discutiendo quién administra eso y cómo. Para mí es, si me preguntás a mí, mi opinión personal, concurso público por oposición y antecedentes, experiencia en administración de lo público y que tenga que traer, lo llevo a otro lugar. Como cuando te dicen, ¿cuál es el proyecto para las juveniles? ¿Hacia dónde queremos que transcurra o discurra la administración de la justicia? Segundo, yo soy de los que piensan que los consejeros tienen que ser a tiempo completo. No es baladí lo que tienen que hacer, no es que es un representante, que es diputado, pero yo soy de los que piensa eso. Yo creo que esas son las cosas que deberíamos estar discutiendo si quisiéramos una justicia mejor. Hay una cuestión política también. Soy también de los que creen que los diputados y los senadores no tienen por qué ser abogados para integrar el Consejo de la Magistratura. Los senadores podemos elegir los miembros de la Corte Suprema. Y un montón no somos abogados. Ahora, para participar del Consejo de la Magistratura hay que ser abogado, que también implica una cuestión corporativista, que a mí me parece que no es buena. Entonces, esas son las cosas que deberíamos debatir en la Argentina. ¿Qué estamos debatiendo? Si la trampa de Cristina es moral o no es moral, y es legal o no es legal. Fue acompañada por todos los gobernadores peronistas, por los representantes de los gobernadores peronistas. Y esto armó una pregunta que es, bueno, ¿hay peronismo crítico del kirchnerismo en la práctica? Te lo pregunto porque si acaso fuera gobierno Juntos por el Cambio en 2023, también siempre se habla de un peronismo racional con el cual se va a poder gobernar y van a comprender y entonces algo se va a poder tejer ahí. ¿Qué pensás vos de que el peronismo haya acompañado homogéneamente a Cristina en esta división? Que lo que tenemos, como decía recién, es una falencia enorme en cómo abordamos colectivamente la discusión de cómo construimos una mejor justicia. Hay una judicialización de la política, hay una politización de la justicia. Y entonces, en lugar de debatir cómo generamos un mejor Estado, en este caso, cómo mejoramos uno de los 3 poderes del Estado, hay un intento de apropiación de los resortes judiciales a futuro. Me parece un soberano error, no desde el punto de vista político, un soberano error desde el punto de vista de cómo construimos una mejor Argentina para los argentinos. ¿Pero qué te parece que haya peronistas ahí que no hayan dicho, che, pero esto es una trampa, ¿cómo vamos a...? Alguien que haya puesto un pero a esa iniciativa. Me parece que hay un sentimiento corporativo en ese caso partidario. ¿Y hay temor también a alguna respuesta de Cristina? Si alguien todavía es paradójico, yo no entiendo a esta altura por qué, no lo entiendo, no lo entendí nunca, pero veo que Cristina sigue infundiendo temor en un montón de los propios y a veces en los ajenos. Estás ahí en el seno, estás de... Sí, y ves las caras, ves todo. ¿Vos no las ves? Yo veo, vos ves más. Vos la ves y sos psicólogo, ¿no? Tienen miedo. Yo veo que hay muchos que le tienen miedo, sí. Muchos que le tienen miedo, de los propios y los ajenos. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Cuál es la operación por la cual genera miedo, crees vos? No sé a qué atribuirlo. Yo creo que hay una cuestión que es de base, que es el carácter personal, y otra cosa que tiene que ver con qué uno está tratando de defender. Me parece que todos aquellos que tienen suficiente carácter o que tenemos suficiente carácter y tranquilidad en que por qué estamos peleando, no tenemos miedo de nada de eso. Yo creo que un día tuvimos una discusión acá o en otro programa. Si yo tengo miedo de que una postura mía en el corto plazo sea criticada por periodistas, por analistas, si estoy convencido inclusive por la opinión pública o en Twitter, si yo tengo miedo de eso y entonces no digo lo que pienso y no hago lo que pienso, entonces es imposible que yo convenza a alguien de que estoy tratando de transformar la Argentina, porque para transformar la Argentina las peleas que tenés que dar y las cosas a las que vas a estar sometido son mucho más grandes que la opinión en Twitter. Ahora, hay otros que prefieren preservar el statu quo que tienen y saben que cualquier cosa que le genere en el corto plazo un costo puede afectar su statu quo. Bueno, allá ellos, digo, eso otra naturaleza humana, me parece. ¿Qué pensás del impuesto, te llevo a los anuncios económicos, la renta inesperada? A ver, son varias, es una acumulación de iniciativas en la misma dirección. Primero, hoy debatimos en la comisión y el oficialismo hizo 2 bloques otra vez, cambió la gente que había... Tuvimos 3 días debatiendo y cambió a último momento, producto de la decisión que tomó por el Consejo de la Magistratura, la gente que estaba debatiendo adentro de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Debatimos el proyecto de constituir un fondo
para pagarle al Fondo Monetario a partir de hacer un blanqueo, que es lo que propone el gobierno, está proponiendo, el oficialismo propone. Hagamos un blanqueo para todos aquellos que no pagaron nunca impuestos, ¿sí? Y con la plata que nunca declararon, cuando la declaren le cobramos 20% y con eso constituimos un fondo para pagar al Fondo Monetario. Zaraza, pura. Entre otras cosas porque hoy, si encuentro a alguien con todos los convenios de intercambio de información que tengo 115, si encuentro a alguien que no tiene declarado algo, no paga el 20%, paga el 38,5%, más bienes personales, más multas, más si tiene actividad comercial el IVA no declarado. El 80% paga. Y queremos darle un blanqueo para que pague 4 veces menos. Yo lo llamo la ley Daniel Muñoz, porque encima exime a los que fueron funcionarios antes del 2010. De esa iniciativa, igual que la otra, el impuesto a la renta extraordinaria o esta, es exactamente lo mismo. Me parece que es la construcción de un relato de algo que no funciona. ¿En qué medida no funciona o en cuáles son las cuestiones por las cuales la renta inesperada no funciona? Primero, cuando vos emprendés una actividad económica de cualquier tipo, vos pensás que te va a ir de determinada manera. A veces te va mejor y a veces te va peor. Si lo sabrán los empresarios pymes en Argentina, que muchas veces le va peor que lo que piensan cuando abren su negocio. Si vos tenés actividad agropecuaria, por ahí tenés una sequía. Si vos ponés un bar, por ahí el bar se pone de moda y te va bárbaro. Pero por ahí no. Ahora, además, en los rubros donde hubo renta extraordinaria por la guerra, llamale minería, llamale alimentos, commodities de alimentos, y llamale energía, los precios en la Argentina no son los precios internacionales. Ya tenés retenciones y ya tenés el precio del barril criollo. Entonces no es que vos en esos rubros ya contás con algo extraordinario, sino que ya te lo moderamos en la política local. Adicionalmente, me parece que hay una discusión que nunca está puesta sobre el tapete cuando hablamos de busquemos un esfuerzo extraordinario de algunos sectores que lo pueden hacer. La pregunta es ¿para qué? Porque yo conozco mucha gente que le cupo el ingreso a las grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas. Y muchos de ellos que decían, de hecho hubo un empresario que publicó una nota diciendo, publicó una columna de opinión diciendo yo no tengo ningún problema, sé que puedo hacer un esfuerzo adicional mucho mayor que el del resto de la sociedad y estoy dispuesto a hacerlo. Díganme para qué. ¿Es para multiplicar los empleados públicos? Entonces no. ¿Es para gastarlo en subsidios mal diseñados? Discúlpenme, pero entonces no. Entonces esa es la pregunta. La pregunta es, en circunstancias extraordinarias, ¿puede haber medidas extraordinarias? Sí, pero tiene que haber un consenso extraordinario para saber para qué lo vamos a usar. Bueno, en teoría es la otra punta para conectar con este ingreso de renta inesperada, es esas franjas medio bajas y bajas que quedaron muy desvestidos por la inflación, digamos, monotributistas, bueno, jubilados de las primeras categorías o las más bajas, trabajadoras de casa de familia, trabajadores de casa de familia. Ahí hay un segmento donde el gobierno dice, mira, esto lo saco de acá y lo pongo acá. Absolutamente de acuerdo. Ahora, para poder caminar colectivamente en esa dirección, yo te agregaría, bueno, y las empresas estatales. Todo aquel que está en el sector privado tuvo que hacer un esfuerzo enorme. No importa si es una familia, una pyme o una empresa grande. Durante la pandemia y después de la pandemia. Las empresas estatales no tienen que hacer ningún esfuerzo, no tienen ni siquiera que explicar a la sociedad argentina cómo gastan la plata. Yacimientos carboníferos y Río Turbio, ¿tiene que seguir existiendo? Entonces, vos solo me invitaste a preguntarte, ¿aerolíneas tiene que seguir en manos estatales o privadas como Macri y otros plantean? Mirá, yo te digo algo que dije en el debate en el año 2015 al jefe de gobierno, cuando me dijeron, vos dijiste que aerolíneas tiene que ser privada. Yo lo primero que digo es, nombrame casos de aerolíneas que tengan el mismo estatus que Aerolíneas Argentinas en el mundo. Pensemos. Elegí el país. Australia, ¿cuántas? ¿Es privada? Ahora, Italia, quebró a Italia, tiene ITA. Japan Airlines, ¿es pública o es privada? Aeroflot, ¿es pública o es privada? Air France, ¿es pública o es privada? Singapore Airlines, ¿es pública o es privada? Vos tenés muy pocos ejemplos hoy que persisten de aerolínea pública. Muy pocos ejemplos. Creo que Ethiopian y alguna más, ahora me voy a olvidar. Pero no es solo eso. El tema es, supongamos que producto de que somos un país grande, federal, todavía queremos decir, mira, creo que cubrir la Argentina y todos los destinos se puede hacer de manera mejor subsidiando cuál es el destino que vos querés. Suponete, yo quiero ir a Chilecito
Digo, no es viable el vuelo desde el punto de vista rentable para una empresa privada. Bárbaro. ¿Cuántos asientos necesitas cubiertos del avión para que sea rentable? Tiene 150 asientos del avión. Si tiene 100, es rentable. Bueno, perfecto. Te subsidio hasta el 100. Lo que te falte para llegar a 100 te lo pago yo. Ahora, voy a esto. Lo que no puede existir, vos podés seguir queriendo tener una empresa estatal. Lo que no podés es administrarla con reglas distintas a tu competidor privado. Vos no podés tener una aerolínea estatal y decir, pero tiene un régimen laboral al de mi competidor privado. Tiene ventajas desde este punto de vista del privado. Vos querés administrarla bien, tenés que administrarla con las reglas de las demás. Bien, no es un tema de público-privado. Porque en la Argentina, vos pensalo así, nosotros tuvimos una empresa pública modelo de hidrocarburos, YPF. La rompimos y la hicimos una mala empresa pública. La privatizamos parcialmente, la extranjerizamos, la volvimos a estatizar y en ninguna de esas etapas, salvo la primera, funcionó bien. Yo digo que eso es como el pez carpín, que es el pez doradito que ves en el naranja de las peceras. Los caracius, así se llama. ¿Ese es el nombre? Caracius. Me encanta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se dicen sobre ese pez es que es un extraordinario pez de pecera porque tiene muy poca memoria temporal. Entonces, si vos vivís en el océano, te aburrís rápido. Pero si vivís en una pecera y no te acordás que ya pasaste por la misma roca, entonces decís, ah, bueno, dale, qué lindo, esto es enorme, gigante, mirá esto, uy, una roca, otra vuelta, uy, otra roca. Argentina debate público versus privado, estatal versus privado, sin decir cómo quiere administrar. Bien, tengo una invitación a un acuario. Vamos a la tanda y preguntamos, Javier Milei, ¿dónde lo ubicamos en el mapa, en tu paladar? ¿Qué se hace con el fenómeno Milei? Y, efectivamente, pollo o pasta. Ok, todo tu desarrollo, pero ¿privatiza o lo deja así? Pronto lo sabremos. Tanda. Seguimos con Martín Lustó. Optimización de organismos estatales, privatización. Es una discusión que antes era medio imposible en Argentina, hoy volvió esa discusión. Entonces, Aerolíneas es estatal optimizada, con subsidios topeados, es decir, con límites. La idea de privatización, ¿cómo sintetizarías tu posición ahí? Primero, creo que cualquiera de los caminos es malo si está mal hecho. Nosotros la privatizamos, la Argentina la privatizó y hizo un desastre. En su momento, yo fui compañero de fórmula de Rodolfo Terraño. Hace mucho, mucho tiempo, Rodolfo decía, elijamos quién es el socio. Era Scandinavian Airlines. Sí. No se fue por ese camino, se la dio a Marsans. ¿Sí? Terminó como terminó. Entonces, el camino privado mal hecho, mal diseñado, termina mal. El camino estatal, mal hecho, mal diseñado, mal gestionado, también termina mal, porque termina con cada vez más utilización de recursos. Yo creo que esas discusiones son eslóganes. La pregunta es, si el Estado no sabe regular, estoy seguro de que no sabe administrar. Entonces, un Estado que no sabe regular aerolínea cuando es privada, estoy seguro que tampoco lo sabe administrar. Entonces, es la construcción de capacidad estatal. Y si tenemos eso, podemos definir cualquier modelo. Ahora, en el mercado aerocomercial de hoy, hay muy pocos casos de empresas estatales. Muy pocos casos. Patea al arco, llegaste al área. ¿Privatiza o espera? ¿Ahora? Sí. No, yo creo que tenés que caminar más hacia una privatización, pero tenés que elegir con quién, porque otra vez, Aerolíneas sigue siendo, desde el punto de vista de la integración territorial, desde el punto de vista, si querés, emocional, un activo importante. Ahora, administrado mal... Está claro. No importa cómo lo haga, administrado mal, yo creo que tenés que elegir bien el socio de Aerolíneas. Y eso se ha hecho mal, porque se ha hecho por otros intereses siempre y con otros criterios de regulación y con otros criterios de control. Y así terminamos, ¿sí? Javier Milei, defínalo. Creo que es la definición, creo que es un populista de derecha. Creo que cuando trata de definir la Argentina, tanto en su diagnóstico como en sus soluciones, peca de liviandad y hablan eslóganes. Yo no he visto que le pregunten qué haría con esto, qué haría con los subsidios al transporte, qué haría con las tarifas energéticas, qué haría con la educación. Y cuando dice voucher, a ver, profundicemos, ¿qué quiere decir que haya escuelas voucher? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo?
Y esto de no habría bancos centrales. Se dice, no, Europa no tiene bancos centrales. Mentira, Europa tiene un Banco Central Europeo que ahora, en la crisis del 2008 y ahora en la pandemia, estuvo asistiendo a todos los estados. Si no hubiéramos tenido un colapso monumental. Pero además me preocupa a mí el carácter. ¿Qué es el carácter? Es una persona que si tuviera poder, sin poder, se maneja como se maneja. Si tuviera poder, para mí sería peligroso. ¿Qué es peligroso? Alguien que niega el cambio climático me parece peligroso que defina nuestro futuro. Alguien que niega los derechos de la mujer me parece peligroso. Alguien que piensa que el que no opina como él es, como dice él, un zurdo de mierda, me parece peligroso. Me parece que si a veces vemos a Cristina avasallando las instituciones, si alguien con esas características tuviera poder, sería igual o peor. Pero hay un sector, sobre todo pibes y adolescentes y más grandes también, que ven algo ahí. Y te agrego al changuito este elemento. Milei podría decir, déjame jugar, es una imaginación. Gracias a mí hay tabúes que se han roto. Pueden estar hablando de privatizaciones porque yo digo, sin miedo, que hay que dinamitar, no sé, el Banco Central y que hay que privatizar. Corrí los márgenes discursivos. Agradézcanmelo por lo menos. A mí me parece que eso es interesante, que hay mucho que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo de otra manera. ¿Sí? Insisto, yo he dado un montón de debates, inclusive con el gobierno de Macri o con el gobierno de Cristina, diciendo me parece que el camino es por acá. Y hace rato que vengo hablando de que un Estado, no hay sociedad en el mundo que prospere si su Estado no se vuelve mejor a través del tiempo. No hay. ¿Sí? Y esa es una discusión. ¿Esa es la discusión de no queremos tener Estado? No, es la de queremos tener un mejor Estado. Yo vi el otro día en algún lugar que Milei dijo que yo me definí como liberal de izquierda, que es una contradicción. No, el liberalismo de izquierda es el padre del sufragio universal, es el padre del estado de bienestar, es el padre de los sistemas jubilatorios, es el padre de la educación pública, es el padre de la salud pública, es el padre de la infraestructura pública. Él no quiere, dice que no quiere más obra pública en la Argentina. Bueno, a ver, ¿cómo funciona? ¿Y cómo va a ser el transporte público? ¿Cada uno se pone una empresa y te cobra lo que quiere o lo vas a regular? Entonces, hay un momento en donde los eslóganes, cuando los empezás a peinar, te dicen, mira, el Estado está y está en todos los países. Y es lo que ha hecho mejor la manera en que vivimos. No es que lo que propone Milei no existe en Estados Unidos, no existe en el Reino Unido, no existe en Suecia, no existe en Japón, no existe en Australia, no existe en Nueva Zelanda, no existe en Europa. No sé dónde existe. Me hace acordar muchas veces a la izquierda, que propone un modelo que es lindo en eslóganes, pero que después no se verifica en ningún país del mundo con ningún grado de cercanía a lo que se está proponiendo. Entonces, a mí me parece que lo que ocurre con Milei es que sí, claramente todos los argentinos estamos frustrados, cansados, hartados con el nivel del Estado que tenemos y el nivel del debate político que tenemos y el nivel de falta de coraje con que tenemos para abordar los debates que tenemos que dar y las acciones que tenemos que hacer. Ahora, cuando me preguntan por las soluciones concretas, me parece que ninguna caminaría. Y que eso te deja en un lugar peor. Y hay otros países que han experimentado con esto y terminaron todos más rotos. ¿Cuál experimentó y terminó roto? Vos hablás, hoy desde acá, nosotros nos parece, che, es ciencia ficción lo que está diciendo. En Estados Unidos hay un montón de analistas serios que te dicen que después de Trump, Estados Unidos está cerca o potencialmente cerca de tener una guerra civil, de que el próximo presidente estadounidense, no importa cuál es el resultado, el otro lado le desconozca el resultado. Hemos tenido gente que ha entrado incentivada por el propio presidente al Capitolio. A nosotros nos parece que eso deja mejores países. En Francia está Marine Le Pen como candidata en el balotaje. Hoy Zelensky salió a apoyar a Macron. Marine Le Pen está a favor de Putin. Bueno, me parece que hay caminos que son peligrosos, que pueden ser... A mí me preocupa, yo hablo de mi espacio ahora, a mí me preocupa cuando en lugar de las convicciones más profundas, algunos se asustan con las encuestas de corto plazo y corren detrás del otro, en lugar de pensar qué es lo que es bueno para un país. Y voy a un ejemplo histórico. Cuando toda la dirigencia política salió corriendo a validar Malvinas, Alfonsín dijo, yo no. Y cuando se subieron todos los peronistas, porque se había llenado una plaza a visitar Malvinas, que recién se acababa de tomar, fueron todos. ¿Qué dijo Alfonsín? Yo no.
Entonces, a mí estar a la moda o no estar a la moda no me preocupa, porque no es con ninguna moda con lo que resolvemos los problemas. A mí me tocó hacer buenas elecciones, malas elecciones. Digo lo que pienso. Si es taquillero o no es taquillero no me importa. Yo creo que las soluciones que él trae no son soluciones y que está jugando con la frustración acumulada, con el hartazgo, con el enojo. Pero ojo hacia dónde se dispara eso, porque puede ser que te deje en un lugar peor. Martín Lustó, gracias por haber venido hoy. Un día complicado, lleno de demanda política por lo del Consejo de la Magistratura, así que realmente valoramos el esfuerzo. Gracias. Vamos a volver, dijo alguien, mejores. Estoy volviendo mejor. ¿Estás volviendo creo mejor? yo. Qué bueno. Bueno. Bien. Creo que va a sonar el teléfono. Es solamente una impresión. No, es mucho más que una impresión. No, maestro. Claro. ¿Qué hace tanto tiempo? No, tanto tiempo no. Nos vemos recién. Ayer. Che, ¿de onda? Te lo digo, no me invité más, hermano. Te agradezco con el alma, la pasé hermosa anoche, pero al menos mientras siga la maléfica esta en el Senado, no me invité más. No me invité más, terminé con 18 de presión ayer y porque voy a la tele, empiezo a hablar como loco, me distraigo, pierdo el tiempo ahí tonteando con vos, hablando huevada. Después llego a casa más tarde más maquillado que piñón fijo para enterarme vía Twitter que la diabólica nos empernó de nuevo. Mientras usted... ¿Para qué voy a la tele? ¿Para qué? Decime vos, ¿para qué? Para ir a mirarle la camisa hawaiana a Bazán, por favor. Lo estaban cepillando. No. Déjame joder, déjame joder. Y ahora lo gustó con lo del pez carpín, está bien. Son unos bagres, listo. ¿Qué pez carpín? No te voy a decir metáfora pedorra, pero bueno, estamos ahí. Estamos ahí, por favor. Vamos, mete tarico ahí, pero escúchame una cosa. Técnicamente, en la casa... Está todo el mundo en la calle, está más seco que pañal de muñeca y estamos discutiendo la libertad ambulatoria de una multiprocesada, por favor. La multiprocesada lo acaba... Mire esto es viejo. 1, 2, 3, esa picadora que usted se acuerda cómo se llama, lo dejó afuera. Usted quedó afuera. Me hace calentar. Y bueno... Bueno, yo sé que usted no tiene la culpa, pero estoy caliente. Digo, ponete en mi lugar, loco. Ponete en mi lugar. Ya me choré una elección. Por favor. ¿Y usted me cree que lo van a chorearon una elección en 2007. Me la chorearon. ¿Sabés quién me llamó por teléfono para decir, no, mirá, esto ya lo arreglamos? Alberto Fernández. Y bueno, y ahora lo ve de presidente. Hoy lo vi gritando ahí en José Cepaz. Parece que se subió a una ambulancia de Igi. Por favor. Y lo cuidan. Y lo cuidan al pobre remisero. Por favor. No. Ya pedí a grito que vuelva a TN de panelista porque está haciendo un papelonazo. Espere, a ver. Yo creo que tenemos esas imágenes. Si tenemos, si usted me aguanta, mire, a ver, y usted me comenta. A ver, le hablo como si fuera real jueza. De todos y cada uno de ustedes, que estén convencidos. Porque si quieren hacerme creer que el 2023 estamos perdidos, un carajo. ¡Qué autoridad, Pero por lo menos ponele un vozarrón, porque me grité así con esa voz de pito. Me cago de risa. Un carajo. Mirá, el miedo que te tengo, vos no sabés. Pero por favor. Escúcheme. Con la foto de Néstor atrás, una Stalina pura, puro pasado. Mire, me hace calentar, digo. Yo entiendo, nosotros lo acompañamos. Es un momento complicado porque usted... Todo el día en los canales de televisión, ahora en Congreso, tengo los pies más hinchados que cachete de Chris Rock, mirá. Por favor. Estoy caliente. Que saque otro conejo más de la galera y lo despido. Saque algo más. Estoy recontra caliente porque ahora todo el mundo le elogia a ella. Qué estadista, movió la dama. No, sí, es astuta. Es más rápida que parpadeo Xi Jinping. Pero bueno. Gracias. Te das cuenta solamente cuando te palpa la billetera ya no la tenés. Son descuidistas, digo. Son motochorros. Gracias, Luis. Hay una moja que quiere ser famosa. Basta, mosca, basta, ¿qué hay acá? No, para usted nada. Está Rolo Barbano. Hola, Rolo, ¿cómo estás? Diego? ¿Cómo te va? Bueno, vemos un cachito del video ahí. Ahora vamos a decir en serio, corresponde decir en serio, no sé. Pero veámoslo.
de todos y cada uno de ustedes, que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que el 2023 estamos perdidos, un carajo que estamos perdidos. Muy bien. Vuestras opiniones. Qué predilección para estar con Mario Ishi, ¿no? Sí. ¿Qué fue siempre con Mario Ishi para este tipo de anuncios? Sí, y antes estuvo dando clases, bueno, eso es lo que se difundió en la Universidad de José C. Paz. Es verdad que siempre en situaciones difíciles, ¿dónde está Alberto? Con Mario Ishi. Sí, y acá hay algo que es cierto que es que el kirchnerismo da por perdido 2023 y lo dicen abiertamente. Y Alberto Fernández está tratando de plantear que existe 2023, lo hace en este escenario y bueno, y lo hace con cierta exaltación, ¿no? Que no es un estilo muy de Alberto Fernández. Luego de que el cambio de gabinete que nunca sucedió y que el presidente aparece como cediendo otra vez más delante de Cristina, ¿qué hace? Va a decir que sigue siendo candidato a la reelección. Pero bueno, como decía recién Jessica, después de que tomó 2 horas para dar clase y después recorrer la biblioteca, evidentemente no pasa nada porque el presidente se dedicó Pablo, pero sería 3 horas candidato a la nada. reelección, ¿por qué partido? Por el Frente de Todos, porque vos... ¿Pero el sello lo tiene él o lo tiene Cristina? Bueno, no, ya hay una opción, que es que el Frente de Todos vaya a una elección, y otra opción que haga como Cambiemos, que se transformó después de una derrota electoral en Juntos por el Cambio, que esto se transforme en otra cosa. Bueno, hoy volvió Unidad Ciudadana, ayer volvió Unidad Ciudadana de la mano de Parrín en el Senado. Simulacro, ¿no? Lucía, ¿qué pasó hoy? Finalmente fue la jura, ahí Rosati tomó juramento de los consejeros. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, fue una jura bastante íntima respecto a que las 4 mujeres que juraron hoy, 2 en representación de los abogados, 1 por los magistrados y otros por los académicos, no pudieron ingresar todas las personas que iban a ir a acompañarla. Fue en uno de los salones del Palacio, capacidad para 60 personas. Estaban prácticamente todos los consejeros del antiguo Consejo de la Magistratura, podríamos decir. Estaba Molea, estaba Pablo Tonelli, estaba Culota, había varios de los consejeros que fueron a presenciar esta jura que tuvo a cargo Horacio Rosati, presidente de la Corte, desde el lunes también presidente del Consejo de la Magistratura. No hubo discursos, estaban 3 de los cortesanos, porque Lorenzetti no estuvo presente, estaba de viaje. Estuvieron, se sacaron las fotos correspondientes, no hubo discurso, no hubo declaraciones. Los cortesanos tampoco hablaron demasiado con las nuevas consejeras. Fotos, charlas, se quedaron bastantes minutos. Algunos jueces de Comodoro Pi también presentes en esta jura, que tiene expectantes a varios. Y ahora, a la espera, si a la noche tarde los convocan para un plenario, que esto pone ya en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, o si esto va a ocurrir la próxima semana. Muy bien, Lucía, gracias. Voy a ir a ver a Nelson. Voy a preguntarle... Yo imagino algo, pero no todo de lo que puede opinar Nelson, de esta división del bloque del Frente de Todos en el Senado. Bienvenido, Nelson. Bella noche para todos. Bueno, estamos en manos de Nerones, ¿no? Y esto lo demuestra claramente, Cristina lo representa en su máxima expresión. Es decir, bueno, a mí no me importa lo institucional, yo avanzo en la medida en que estoy acorralada, avanzo. Así que el kirchnerismo son Nerones, encabezados por Cristina, ¿no? Que no le importa nada lo institucional. Y es, entre comillas, interesante ver que lo que nosotros venimos diciendo desde hace añares, digamos, se va corroborando cada día. Tristemente, nadie se puede sentir satisfecho, no ninguno de nosotros, por decir, mira, va a ocurrir esto, y ocurre. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo se planta la oposición? ¿Qué herramientas hay? Bueno, es interesante porque primero demuestra que la oposición sigue dormida, ¿no? Es decir, alguno pensó que esto no iba a ocurrir y ocurrió. En la noche ocurrió, porque cuando estás en manos de Nerones, vos, digamos, incendiás todo. No importa, que creo que es una alerta más, yo lo escuchaba, Augusto, me parece que la oposición debe decir, mirá, nos dormimos porque se creyeron que con el tema de que la resolución era del 15 de abril y demás, esto es el kirchnerismo, querido. El kirchnerismo es una desgracia. Y entonces, digamos, no hay límite. Nadie sabe cómo sigue. Esto es lo más trágico de todo esto. Pero nadie sabe cómo sigue en esto como en otras cosas, claramente. Lo que sí está claro que a Cristina, en pos de sus necesidades, la República no le interesa absolutamente nada. Como estuvo claro siempre, ¿no?
¿Cómo leerías esta arenga de Alberto Fernández ahí con Mario Ishi, en donde, bueno, incluso hay algún exabrupto ahí? Es como dijo Pablo, cuando vos sabés que perdés, haces estas cosas. Si vos sabés que estás ganando, no necesitas ni criticar ni utilizar ese lenguaje, entre comillas, populista, ¿no? Claramente, cuando Alberto Fernández eleva la voz, es porque, y esto es psicológico, ¿no? Porque está perdiendo y no tiene razón. Claramente es la situación que está él enfrentando ahora. Porque en realidad, y a propósito acerca de lo que decía Pablo recién, el Frente de Todos debería llamarse, a partir de ahora, desde hace tiempo, el Frente de Todos contra Todos. Eso es lo que describe muy bien lo que es ese rejuntado de sumas de gente que solamente tiene una sola voluntad en común, la de mantener el poder a cualquier costo. Bueno, acá viene, esto lo charlamos también con Martín Lustó, el comportamiento del resto de los senadores peronistas que adhirieron a la propuesta de dividir el bloque, no tuvieron una mirada crítica sobre esa jugada. Bueno, porque esto se da, ayer vos lo preguntabas cuando estábamos en la mesa, de esto que ocurre dentro del kirchnerismo, ¿no es cierto? A Cristina le temen y finalmente le obedecen. Esta es la realidad. Ahora, claro, por supuesto, con Cristina sola no van a ganar, y digamos, se van a ver enfrentados con estas situaciones no solamente de derrota mayor, sino porque acá hay un tema además que quiero marcar. Digo, este tema que genera todo este revuelo de discusión y demás, no es el tema de la gente. No es el tema de la gente. El tema de la gente está, digamos, a años luz de esto, porque efectivamente, digamos, con esto no hay ninguna posibilidad de solucionar lo que son los temas, inclusive de los votantes de Cristina. Si vos ves en la imagen esta de ese grotesco de Alberto Fernández, las caras de los que hay cuando eleva la voz y demás, son aplausos tenues, de lástima. Nelson Castro, gracias como siempre, es un honor. Bella noche. Te saludo. Chao, que estés muy bien. Gracias. Solo para todos. Vuelvo. Ha habido un giro, una pequeña rotación, y no sé por qué digo pequeña, porque a lo mejor no lo es tanto. Alberto Fernández ya anunció que mandará embajador o embajadora a Venezuela. Sí, va a mandar un embajador que es Oscar Laborde, es un hombre que fue militante del Partido Comunista, después uno de los fundadores del Frente Grande, es un ultra kirchnerista que reivindica a Maduro y lo ha reivindicado en su momento. Es más, tiene posteos de él hasta la victoria siempre, eso junto con Nicolás Maduro de hace un tiempo. Amén de lo que dijo el otro día cuando estaba con el presidente de Ecuador, al que incomodó al presidente Lasso, diciendo que no veía por qué no había que restablecer relaciones normales con Venezuela. Está con nosotros Elisa Trota. Elisa es venezolana y es representante de la asamblea de ese país. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Alberto Fernández dijo una cosa, y es que las cosas se estaban regularizando o normalizando en Venezuela. Ese fue su argumento para decir o anunciar que iba a mandar un embajador. Es decir, dado que eso se regulariza, podemos nosotros regularizar y mandar un embajador. ¿Qué pensás? Bueno, primeramente creo que este tipo de declaraciones son muy ofensivas. No solo con todos los venezolanos, sino especialmente con los venezolanos que hacen vida en Argentina, que hoy llegamos a casi 200.000. Son hechos que no pueden estar más alejados de la realidad y sabemos además que el presidente Alberto Fernández está al tanto de ello. No solo por ser, por supuesto, ¿Está al tanto de qué? De que estos hechos, lo que él dice, que en Venezuela las cosas están mejor y que los problemas se han disipado, es algo totalmente falso. El presidente Fernández es un líder, un presidente importante, de un país importante en la región, pero entre otras cosas hay que recordar que hoy Argentina está presidiendo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y hace menos de un mes se presentaron los últimos informes sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nada más alejado de la realidad de que las cosas se estén arreglando. Lo que dicen justamente estos informes es que las cosas han empeorado. Hoy Venezuela está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Esto es algo inédito también en la región. No había pasado con un dictador en funciones como es Nicolás Maduro.
y de verdad no deja de llamarnos la atención. ¿Podés contar qué tipo de violaciones a los derechos humanos ocurren hoy en Venezuela? Voy a enumerar algunas y siempre me gusta decir que son solo algunas porque lamentablemente lo que ocurre en Venezuela es de una gravedad tal que no pueden cerrarse en pocos minutos, y también me gusta pasar de los números a las personas, porque detrás de todos estos números que les voy a contar hay vidas, hay personas. Estamos hablando desde que se creó la FAES en el 2016, que es el grupo de tareas más conocido de Maduro. Han habido más de 16... Grupo de tareas, quizás nos suena a todos grupos de tareas. Exactamente. Sí. Han habido más de 16.000 ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo se hace una ejecución extrajudicial? Estos grupos entran generalmente a los barrios más humildes de Venezuela con excusas de buscar drogas, de buscar delincuentes, y disparan a mansalva. A mansalva. ¿A mansalva es a cualquiera o a alguien que está opositor al régimen? A cualquiera. ¿Para qué matan a cualquiera? Justamente buscando opositores, justamente buscando crear terror en la población, que es la política de la dictadura de Maduro. ¿Cómo se mantiene? ¿Cuántos presos políticos hay en este momento? ¿Eso está decreciendo, está en aumento o está a la baja como sugirió Alberto Fernández? Está en aumento, y no solo está en aumento, sino que las condiciones de vida de los más de 240 presos políticos que hay hoy en Venezuela son terribles. Hay muchos de ellos que sufren de condiciones de salud precarias y no les permiten la entrada de asistencia médica. Más de 10 presos políticos inocentes han muerto en los calabozos de Maduro por causas de tortura o justamente por causa de que no les llega la asistencia médica. Solo por ser opositores a Maduro. Solo por ser opositores. Hay un caso muy concreto que es el de una señora que bajo las torturas está actualmente presa. Esto fue denunciado en el Consejo de Derechos Humanos recientemente. La dejaron paralítica, en silla de ruedas, y no le permiten que le llegue la asistencia médica. Hoy se conoció una información que decía, quizás para vos sea algo conocido, que hay una brutal persecución a gays en las Fuerzas Armadas, que está considerado un delito aún peor que robar. Peor que la corrupción. Peor que la corrupción, que incluso le puede acarrear una pena de hasta 3 años de cárcel a un soldado por ser homosexual. O sea, además persecución a homosexuales. Totalmente. Digamos, recordemos que esto tiene un modelo muy claro. Este es un modelo que viene desde Cuba y es más que conocida la persecución a las personas homosexuales históricamente en Cuba. Es justamente Cuba la que ha instaurado el sistema de persecución de inteligencia y de contrainteligencia en Venezuela. Cuando hablamos de una invasión en Venezuela, podemos realmente hablar de una invasión por parte de Cuba. Podemos hablar realmente de una invasión consentida, si se puede decir hoy, por parte de Rusia. Lo que está pasando, los vínculos que mantienen Rusia y Venezuela son realmente preocupantes. Entonces, cuando uno ve lo que sucede en Ucrania, debe entender, y esto es algo que nosotros venimos alertando hace muchísimo tiempo, que no es algo alejado a nosotros, que no es algo alejado a Argentina, que está en la región y que puede llegar a lazos mucho más preocupantes. Lo dijo hace menos de 2 semanas un representante del gobierno de Estados Unidos, como Rusia está pretendiendo entrar a la región justamente estableciendo sus bases militares en Venezuela. Diosdado Cabello dijo que estuvo en Argentina. ¿Ustedes pudieron comprobar si eso es cierto? No, no lo hemos podido comprobar. Creemos que es parte de su burla ante el sistema internacional y ante la justicia, y esperemos que realmente sea así. Más allá de que esperemos que no sea así porque él haya estado, porque esperemos que realmente el gobierno argentino no le haya permitido la entrada. Diosdado Cabello pertenece es la cabeza de uno de los carteles. Recordemos que él y Maduro están declarados por Estados Unidos como cabezas de carteles de narcotráficos, y por ello se piden una de las recompensas más millonarias en la historia de ese país. Elisa, vos sabés que hay un sector de la Argentina y muchísimos argentinos y argentinas que tienen una mirada singular, muy anti-estadounidense, y en esa clave de lectura, digamos, yanqui, anti-yanqui, se alinean a otras ideas y relativizan lo que pasa en Venezuela, y cuando gente de Venezuela, venezolanos, les quieren explicar su propia vivencia, la de sus propios familiares, desconocen, relativizan, dicen, vos estás exagerando, no es tan así, te lavaron la cabeza. ¿Qué sentís cuando te hacen, digamos, mansplaining, pero de ideológico?
Creo que definitivamente es ese dolor y esa ofensa que tal vez sentimos cuando escuchamos al presidente Alberto Fernández decir lo que dijo. Es esto, Diego, no hace falta tal vez escucharme a mí. Hoy pueden salir a la esquina y estoy seguro que se van a encontrar con un venezolano. Y cualquier persona les puede decir, le puede preguntar por qué están aquí. Los venezolanos estamos muy agradecidos con el recibimiento que nos ha dado Argentina y los argentinos. Pero la mayoría, más de 6 millones de personas, la segunda crisis de refugiados más grande del mundo, han emigrado sin querer hacerlo. ¿Podés repetir cuánto es la población de Venezuela y cuántos han emigrado? 6 millones de personas constituye el 20% de la población de Venezuela. Es un país fuera de un país. ¿Y crees que, más que los ucranianos que se fueron? Exactamente. ¿Crees que la decisión de Biden de retomar algún tipo de vínculo con Venezuela, el acuerdo petrolero, la decisión ahora de Alberto Fernández de designar un embajador que no existe desde el año 2015 en Venezuela, le van a dar aire a Maduro? Sí, con respecto a lo de Biden no hay una decisión, esto es muy importante. Lo único que ha habido hasta ahora es una visita que, tal y como explicaron los voceros del gobierno estadounidense, tiene que ver con la liberación de rehenes estadounidenses que tiene Maduro en su poder. Hoy inclusive unas declaraciones importantes de Juan González, vocero y especialista en América Latina por parte de la Casa Blanca, en donde explican que la única manera que haya algún tipo de avance es la posibilidad de volver a la mesa de negociación en México. Una mesa de negociación que el régimen ha pateado una vez más, como lo viene haciendo desde el 2014, y en este caso la pateó por Alex Saab, que como recordarán es el testaferro más importante de Maduro. Al él ser apresado en Cabo Verde y trasladado, extraditado a Estados Unidos, Maduro decidió sacrificar, digamos, a todo el pueblo venezolano por una sola persona que es su testaferro. En relación a la decisión del presidente Alberto Fernández, por supuesto que nos preocupa muchísimo, nos preocupa que quieran abrazar diplomáticamente a un régimen que comete lo que les acabo de comentar. Nuevamente, no estamos hablando de información que no tiene el presidente Alberto Fernández, o no estamos hablando de un país que está alejado. Es un país que forma parte de la misma región y es un país en donde hoy viven más de 200.000 venezolanos. Así que en ese sentido hacemos un llamado, y aprovecho por supuesto esta oportunidad para hacer un llamado al gobierno argentino a que por un lado nos den la posibilidad de establecer un contacto y por otro lado escuchen realmente lo que está sucediendo en Venezuela. Abrazar al régimen de Nicolás Maduro es volver a victimizar a nuestras víctimas. ¿Los exiliados venezolanos tienen algún tipo de contacto con el gobierno? No tienen contacto con el gobierno. Tengo entendido que en su momento tuvieron algún contacto con la Dirección Nacional de Migraciones, que no ha solucionado el problema, que lejos de solucionarlo, actualmente está poniendo más trabas a los venezolanos para entrar al país. No está aplicando una resolución que se había dado en el 2019, donde se flexibilizaban algunos requerimientos para entrar al país. Y algo muy importante y que nos preocupa mucho, no les están dando la oportunidad de pedido a refugio a los venezolanos. Elisa, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes. Permítanme, voy a no toser en todo este trayecto que me aleja y me voy acercando a Lucía. ¿Por qué? Porque en realidad hablamos del Consejo de la Magistratura, de esta pelea, de esta división del bloque. Hay causas que preocupan muchísimo a Cristina Fernández de Kirchner. Al final de todo está exactamente eso. Lucía, ¿cuáles son? Sí, Diego, porque lo que hay que preguntarse es ¿por qué? ¿Por qué Cristina lleva todo esto al extremo? Finalmente, ¿cuáles son los temores de Cristina Kirchner? Y eso tiene una explicación. ¿Por qué su agenda es la judicial? Por esto que te voy a contar. Causas que le preocupan. Y al menos tenemos 5 preocupaciones hoy de Cristina Kirchner. Mira, dólar futuro. Fue la primera causa que ella logró voltear en Comodoro Pi para evitar ir a juicio oral. Ya estaba elevada. Esta causa ya está en la Corte y la Corte tiene que decidir si se hace o no se hace el juicio. Preocupación número 1. Vamos a la segunda. Esta es la más sensible sin lugar a dudas. Otesuri y los Sauces. Que sus hijos terminen en el banquillo de los acusados, porque la Cámara de Casación puede en las próximas semanas dar vuelta el sobreseimiento, es decir, esa decisión que hizo que sin ir a juicio oral no explican nada sobre los delitos de lavado de dinero. Pero esta causa, ¿qué debe recorrer hasta llegar a la Corte? Bueno, ¿cuán lejos o cerca está de que la tome la Corte? Está bastante cerca, porque una vez que resuelva la Cámara de Casación, si a Cristina no le gusta lo que dijo la Cámara de Casación, que por ejemplo puede ser que se haga el juicio oral,
ella puede ir en queja a la Corte Suprema y la palabra final la va a tener la Corte Suprema de Justicia. Preocupación número 3. A ver. Obra pública. Caso sensible, único juicio oral que tiene en desarrollo Cristina. Que la condenen por corrupción a fin de año. Ese juicio va a terminar seguramente a fin de año porque viene bastante acelerada la agenda. Y ella ya lo había dicho cuando declaró. Acusó a los jueces de ese tribunal de ya tener una sentencia en su contra firmada. Pero después va a la Corte hasta que quede firme la sentencia. Exactamente. Toda condena tiene firmeza si la Corte se pronuncia. Vamos a la próxima. Que la Corte desestime 13 recursos que ella presentó. ¿Para qué presentó estos 13 recursos que están hace un buen tiempo en la Corte? Para voltear todas las causas de corrupción que ella tiene en Comodoro Pi. Obra pública, causa Cuadernos. También hay algunos planteos sobre OTESUR, sobre los sauces, sobre pacto con Irán. Todo eso está planteado en estos 13 recursos. Esta Corte con la que está enfrentada Cristina ahora tiene que resolver si le da la razón a ella y hace temblar un poco esas causas o si los desestima y esas causas siguen firmes y siguen su curso. Muy bien. ¿Tenés algo más? Sí, tenemos una última. Que la Corte confirme las condenas de exfuncionarios K. Y acá también hay un punto, porque no es solo su situación, es la situación de lo que fue su gabinete. Por ejemplo, condenas contra Julio De Vido. Por ejemplo, condenas contra José López. Por ejemplo, condenas contra también Lázaro Báez, su ex socio comercial. Este también es un punto, esto ya está en manos de la Corte y es otro de los tantos temas que ocupan a Cristina Kirchner. Por eso sus temores, por eso su atención hacia la Corte Suprema de Justicia y por eso su agenda sigue siendo la judicial. Muchas gracias, Lucía. Acompáñenme. Vamos a recibir a un invitado con el cual va a ser muy interesante conversar. Es constitucionalista y si tengo bien la información estuvo reunido, por ejemplo, con Sergio Massa. Es el doctor Andrés Gil Domínguez. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Antes de ir a lo técnico, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol y ver el VAR, si entró la pelota que pateó Cristina o si no. ¿Usted estuvo reunido? ¿Lo consultó Sergio Massa? Sí, el día de ayer me convocó Sergio Massa para tener una reunión a efectos de conocer mi opinión y cuáles eran los distintos caminos alternativos que se podían desarrollar a los efectos de solucionar este eventual conflicto que podía llegar a escalar con una intensidad desmesurada. Así que tuvimos una reunión donde yo le planteé distintas alternativas como para que esto no escalara a un conflicto en donde quedan enfrentados por un lado la Corte Suprema de Justicia y su autoridad y por otro lado el Congreso y eventualmente interviniese el Poder Ejecutivo. Digamos, ¿cuál fue el pedido de Massa? ¿Cuál fue si usted puede enunciar el problema? ¿Qué problema enunció Sergio Massa para que usted le resuelva? No, el problema era cómo salir de una cuestión que formalmente tiene una lectura, que son que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se cumplen, que no hay ninguna duda sobre la autoridad del tribunal, pero que, más allá de eso, algunas cuestiones que resolvió la Corte generaban controversia política. ¿Cuál era para Massa lo más controversial? Y lo más controversial era que la Corte había dado un plazo muy exiguo al Congreso para que el Congreso sancionase una ley que reemplazara a la ley que la Corte había declarado inconstitucional, desde mi punto de vista, de forma correcta, porque hace años que constitucionalistas de distintas miradas coincidíamos que la integración de 13 era inconstitucional. O sea, para usted, esta de 2006, que había sido propuesta por la vicepresidenta, no estaba bien y que había que reformar. No, pero hace muchos años que yo lo vengo diciendo junto con otros constitucionalistas, más allá de los gobiernos. Lo dijimos en el gobierno kirchnerista, lo dijimos en el gobierno de Juntos por el Cambio también. Así que desde ese punto de vista, el fallo de la Corte está bien. El problema es que la Corte rompió con la lógica de sus antecedentes en otros casos, como el del Riachuelo, como el de los jubilados, como el aborto no punible, porque en esos casos la Corte detectó inconstitucionalidades y hizo un reenvío al Congreso para que lo solucionase en un plazo razonable. Y si el Congreso en un determinado plazo, contextualizado por la situación y por el caso, no resolvía, ahí la Corte volvía a intervenir. Y esto era una suerte de estas sentencias que se llaman exhortativas, generan un diálogo entre la Corte y el Congreso, una ida y vuelta,
para que en última instancia sea el órgano de representación popular quien lo resuelva. Haber otorgado un plazo de 120 días con efectos concretos de reposición de una ley, que más allá si le podemos discutir si se podía hacer o no dentro de esta acción, la Corte lo resolvió y hay que cumplirlo y no se discute más, bueno, había generado problemas de naturaleza política. Y entonces vamos al punto. La Corte dice, tienen tantos días. A la política, sobre todo al peronismo, kirchnerismo, le parece que es poco tiempo. Negocien, dice la Corte. Cristina toma esta decisión, parte el bloque. ¿Qué le parece a usted la partición de este bloque? Yo primero me gustaría hacer una respuesta más general y después iría a lo particular. En general es que de todas las alternativas posibles, hoy vemos cómo se ha cumplido el fallo de la Corte Suprema de Justicia formalmente. No hay un desconocimiento del fallo, se han nombrado los 20 consejeros, ya algunos han nombrado, ha comenzado a funcionar el Consejo de la Magistratura con 20 y la presidencia de Rosati, lo que la sentencia de la Corte Suprema mandaba. Espera que te haga un punto. La primera reacción del kirchnerismo es que esto era un golpe institucional. No, es que, a ver, no existen los golpes institucionales, es un oxímoron. O hay golpe o es institucional. O hay institucionalidad. La institucionalidad nunca genera un golpe. La institucionalidad puede generar debate, puede generar polémica, podemos tener ciertas discusiones sobre, por ejemplo, el alcance de un fallo de la Corte Suprema, pero nunca cuando los jueces usted dice, la Corte no estaba dando un golpe institucional ni un golpe a secas. Pero nada, para la Corte estaba ejerciendo sus funciones, dictando una sentencia que después podemos discutir si nos gusta, si no nos gusta, que está bien o que está mal. O los años que se tomó para dictarla. O los años que se tomó, porque la Corte... ¿Pero Massa también pensaba que era un golpe institucional? No, creo que no, a mí no me lo manifestó, pero hay que tomar en cuenta como parámetro de comparación que la Corte le da 120 días al Congreso y la justicia se tomó 16 años en dictar una sentencia, 4 años en la Corte, en un caso que nosotros los abogados lo llamamos como de puro derecho, que no hay que producir pruebas, no hay que llamar testigos, no hay que convocar peritos, sino que solamente hay que cotejar o verificar si una norma es o no constitucional. Bien. Ahora, con respecto... Yo entiendo la objeción del tiempo de la Corte y todos nos preguntamos por qué tardó tanto. Con respecto a lo que la hizo, respuesta de la... Con lo que hizo Cristina en el Senado, a ver, más allá de la lectura política, Cristina no fue original. Cristina copió la estrategia de Juntos por el Cambio en 2015, donde para asegurarse un miembro por la mayoría, ni siquiera dividieron bloques. Se juntaron un montón de partidos, firmaron una suerte de acuerdo de amigos y dijeron, ahora todos juntos somos mayoría, entonces nos quedamos con otro de los cargos que le correspondía a la mayoría. Eso no lo hace menos antiético, doctor. No lo hace. Ya lo haya hecho alguien no quiere decir que pero esté bien. a ver, hay que discutir entonces desde el punto de vista o del plano jurídico y lo que se puede o lo que no se puede hacer y si es ético o no es ético. Son dos planos distintos. Ahora, ¿a usted no le parece que esto fue una simulación ilícita? No, a mí no me gustó lo que pasó en el 2015. Digo, porque hay una calificación de lo que ocurrió, que usted la conoce, que es legal, que es cuando uno simula algo de manera ilícita para perjudicar a un tercero. En este caso, le tocaba al senador Luis Juez tomar esa banca y se simuló una ruptura de un bloque del Parlamento para fingir una situación distinta y nombrar un representante trucho. Entonces, ¿eso a usted le parece una simulación ilícita o le parece que es legal? A mí me pareció una simulación también, en los términos que vos lo estás planteando, lo que pasó en el 2015, porque se juntaron... Pues yo estoy preguntando por esta. Se juntaron... Y sí. No, si me dejás terminar. A mí me pareció en el 2015, y lo dije de forma solitaria y lo mantuve, que desde el punto de vista del funcionamiento institucional no era la mejor respuesta, y me parece que esto que sucedió tampoco desde el punto de vista institucional, de la calidad institucional, es la mejor respuesta. Desde mi perspectiva de lo que es una visión de la optimización de la calidad institucional, más allá de los adjetivos que le puedas poner o como podemos No, yo hablaba de un... Ahora, me pareció... Romper una ley del Código Civil. Me pareció mal lo de 2015, me parece mal ahora. Lo que sucedió ahora. Ahora, desde el punto de vista de si se puede hacer legalmente, se puede hacer legalmente. Es más, en el 2015 esta designación fue impugnada por gente, por quienes habían sido perjudicados del Frente para la Victoria, y la justicia lo desechó. Y dijo, en la medida en que el Congreso resuelva y que después los consejeros sean designados, se le tome juramento, la cuestión es abstracta y la justicia no se puede meter. Entonces, no era exactamente la misma situación. O sea, entiendo lo que usted dice en cuanto a cambiar la conformación de los bloques, pero era la sucesión de un consejero y acá estamos hablando de designar un nuevo consejero porque se vuelve una ley de era exactamente lo mismo. Era pero sumaban voluntades que tenía. Yo entiendo la discusión, se cambió el criterio del bloque, del interbloque y demás, pero ahí se estaban sumando voluntades de gente que pertenecía a un espacio. Acá se simula una
separación, una división. Bueno, en el que no es 2018 clara. pasó algo parecido, cuando se juntó el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, y fueron designados Guado de Pedro y fueron designadas Graciela Camaño, y Juntos por el Cambio lo aceptó. Y en 2018, cuando pujaba por entrar Juntos por el Cambio, en su momento Negri dijo, no, somos distintos, el PRO y la Unión Cívica Radical. Ahora hay un factor más, perdón, Lu, porque ¿qué ocurre? Había un plazo que vencía el 15 de abril y el cambio de la conformación del bloque se produce a posteriori del plazo que había dado la Corte. Al momento de la vigencia del fallo y del plazo perentorio, los bloques estaban conformados de otra manera. Eso es una lectura posible. La otra lectura es que siempre la práctica parlamentaria es que las designaciones se hacen según cómo están conformadas las mayorías al momento de la designación. Y la Corte, con la segunda sentencia, la relectura que hizo el lunes pasado, de alguna manera dijo, los 120 días era para que se configurase el Consejo de 20 si no se sancionaba una nueva ley. Pero ahí regía las minorías de los bloques constituidos dentro de esos 120 días. Este es el punto de discusión. Esta división de los bloques está fuera de esos 120 días. Pero a ver, el tiempo, pero el marco de la sentencia, más lo que dijo la Corte, porque la Corte el lunes lo que dijo, a mí no me importa si el Congreso no manda los representantes porque yo voy a funcionar igual. Sí, con 18 ya arrancaban, por eso hoy juraron 4. Y no le puso un plazo tampoco al Congreso para mandar a sus representantes. El plazo fue para que comenzara a funcionar el Consejo de la Magistratura. Y ahora, doctor, ¿la justicia o la Corte pueden modificar esto o va a pasar que va a decir es una decisión del Congreso y nosotros la tomamos y la aceptamos y entrarán finalmente Reyes y Doñate? Y en la medida que Rosati le tome juramento a Doñate, que es el consejero conflictivo, ya la cosa se vuelve abstracta. Porque Juntos por el Cambio tendría que ir a un juez de primera instancia, plantear un nuevo proceso. Y ya en el anterior planteo, lo que resolvió la justicia fue, bueno, si ya se tomó el juramento y ya está en funciones el consejero, la cuestión es abstracta. Si el Congreso lo designó y el Consejo de la Magistratura como órgano lo aceptó, la cuestión se ¿Puede no aceptarlo? ¿Puede no aceptarlo? ¿Puede Rosati no tomarle juramento al candidato del Senado? Formalmente, Rosati ejerce una función protocolar. Como presidente de la Corte, lo único que está haciendo es tomando el juramento aquel que el órgano correspondiente designó como tal. No creo que lo pueda hacer desde un punto de vista formal. No lo hizo en su momento con Tonelli, la Corte, con otro presidente, cuando Tonelli, la designación de Tonelli estaba judicializada, a pesar de que estaba judicializada. Ahora, ¿qué ocurriría, doctor? Le hago esta pregunta. Empieza a funcionar el Consejo con la conformación que plantea el senador que envía a Cristina Kirchner. Se designan una cantidad de jueces, mientras Juntos por el Cambio hace un cuestionamiento judicial a esa designación y la justicia termina diciendo que la silla en realidad era para Luis Juez, que hay que cambiar de consejero. ¿Qué ocurriría con un juez que fue designado por una conformación del Consejo que la justicia termina impugnando? Y lo mismo que dijo la Corte Suprema de Justicia en este caso, que todos aquellos actos realizados bajo el imperio de una ley que estaba declarando inconstitucional para garantizar la seguridad jurídica se tomaban como válidos. Si sería el mismo caso, se reemplazaría a Doñate por juez, pero todo lo actuado. Yo quiero volver un poco y quizás voy repitiéndome, no importa si hizo Juntos por el Cambio, ahora lo hizo el kirchnerismo, etcétera. Hay una cuestión, ¿cómo le hacemos a entender a la gente que nos está viendo y que no puede vender el auto porque no tiene debe una patente o tiene una multa, que pueden dividirse el bloque, pueden simular que no son lo mismo y que eso es válido? Y que entonces ahí sí podría funcionar un consejo. ¿Cómo se hace para explicar esto a todo el mundo y esta sensación de injusticia? No importa si lo hizo Tonelli Juntos por el Cambio. Eso es inexplicable, porque tiene que ver... Pero eso es inexplicable porque eso me parece que responde a una suerte de una práctica, una cultura política que no distingue ideologías. Y ese es el problema que nosotros hemos tenido hasta acá. Pero escúcheme, yo lo que le quiero decir es cierto que esto lo ha hecho Juntos por el Cambio, yo no sé exactamente el contexto, pero no intentaron una democratización de la justicia, ni viven diciendo que hay que reformar la división de poderes, ni que está vetusta la democracia. Esto alimenta esta fantasía de que en realidad no es muy bienvenida para cierto sector la división de poderes. Bueno, seguramente las visiones populistas descreen del Estado constitucional y convencional de derecho, y no solamente la división de poderes, sino también de lo que es la independencia del Poder Judicial. Pero tengamos en cuenta un dato también, que esta ley
que siempre benefició al oficialismo y que Cristina la pensó para que beneficiara al oficialismo, durante 4 años Juntos por el Cambio tampoco se modificó. Tampoco Juntos por el Cambio impulsó un proyecto que es muy parecido al que se acaba de sancionar, pero lo frenó. Entonces a mí me parece... Lo único que podemos hacer nosotros desde acá, desde una butaquita humilde, es mostrar que si hubo otro partido político o anterior que hizo esto, hay que empujar para arriba, para nivelar para arriba. Yo en lo personal, contando que no me parece lo mismo intentar modificar la justicia, que haya un voto popular, cuando te va bien con tus votos, que también la justicia le elija a la gente. Obviamente que no, y desde esa perspectiva yo he participado impugnando lo que fue la democratización de la justicia, la ley de subrogancia, la ley de jueces subrogantes. Me parece que desde ese punto de vista estamos de acuerdo que hay dos modelos, un modelo populista y un modelo de Estado constitucional y convencional de derecho, con matices también de adhesiones más intensas o menos intensas. Pero aparte está claro, la división del bloque en el Senado sucede y en diputados no sucede, es una mentira. A ver, yo por ahí soy un poco naif, porque los constitucionalistas somos medios naif, pero dentro del contexto al cual podríamos haber llegado, que hubiese sido un conflicto de mucha intensidad, esta solución, más allá de que esto se va a seguir discutiendo, es de todas las posibles la más racional, porque de alguna manera se respeta el fallo de la Corte, se respeta la investidura de Rosati, el Consejo de 20 empieza a funcionar y queda hoy abierto en diputados canales de diálogos muy interesantes como para que en un tiempo breve se pueda sancionar una ley que reemplace a la ley declarada inconstitucional y que no sea una ley restablecida en 2006. Con la Corte adentro, con la Corte Suprema adentro, no presidiendo, pero sí estando formando parte del Consejo de la Magistratura. Doctor Quildomín, tendremos que seguirla, tenemos que cortar. Gracias especialmente gracias por haber venido. Realmente valoramos. ¿Vamos a hacer una tanda? Claro que sí. Quiero que suene el teléfono. Aprendan a perder, aprendan a perder, aprendan a perder, aprendan a perder, aprendan a Memorias perder. de un buzo canguro. Aprendan a Yo vi todo. Más respeto, Dieguito, que movió la dama. Maravillosa jugada. En lugar de enojarse, miren el tablero y aprendan a jugar, aprendan a jugar, aprendan a jugar. Grande Cristina, otra vez se la clavaste en el ángulo. We are the champions, my friend. Me sale bien Freddie Mercury, ¿no? Bueno, por lo menos yo no me trago el bigote falso, como el jefe de todos ustedes. Por poquito ya fue la noche ella del bigote falso, Mauricio. Los argentinos tendríamos 50.000 palos verdes menos de deuda si no fuera porque Lemus se metió y le hizo escupir el bigote. Ahí está, es verdad. Todo eso que dice que le salvó la vida fue el primer ministro de salud de Macri. Bueno, escúcheme. Usted, si naturalmente tiene Edipo, lo que será el Edipo en este momento con la madre, ¿no? ¿Está contento con la madre o no? Sí, sí, porque los dejó pagando a todos, mamá. No solo a los de Juntos por el Cambio, sino también al Bercio, que también quería condicionar a Cristina con esas causas inventadas, con esas operaciones de prensa. Mamita, ¿está haciendo lo que quería ayer? Lo que quería ayer. Voy a decir una cosa. Ayer, papá? Voy a decir una cosa. Demostrar que es inocente y paralizar a todo un país hasta que le limpien todas las causas. Bueno, yo le voy a decir aprendan a una cosa. extorsionar, aprendan a extorsionar, aprendan a extorsionar, aprendan a extorsionar emocionalmente, aprendan. Escúcheme una cosa. Tugo. Alberto es Tugo. Cuéntela como quiera. Es Tugo. No. Suyo. No, es suyo. no. Sí, no. es suyo. No. Alberto es de Clarín, no es mío. No es mío. Esa cama cucheta que tenía acá fue removida hace mucho. No es mío. No es mío. No es mío. Mima, no, es mío. ¿Qué sintió usted cuando en mayo del 18 su madre anunció por Twitter con esa carta tan sentida que había 19, elegido a Alberto Fernández candidato a presidente? Y bueno, está bien. Un chapito, chapito, Bueno. Se tragó ese sapo,
Y sí, si tenemos que volver, bueno, tragamos Escúcheme, le voy a decir otra cosa. Bueno, el movimiento Evita y los movimientos sociales afines a Alberto van a poner 200.000 personas el 1 de mayo. ¿Qué dice usted? ¿Son suyos esos 200.000 o no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuánto movilizan, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Igual el sábado me parece que hay una marchita mucho más grande, ¿eh? Ah, ¿cuál es? Ojo que por ahí me llevo un tractor, ¿eh? Y apoyo a los compañeros del campo en contra de este gobierno que los quiere expoliar. ¿Sabe cuál ha sido el campo más complicado? El campo nacional y popular. Ojo con ese campo también, ¿eh? Ese ha sido... ese ha dado muy rindes altísimos ese campo, usted, ¿o no? Usted como productor de campo nacional y popular, han adquirido unos rindes tremendos y los han aprovechado. Sí, por ello, la sociedad argentina está domadísima. Ya ni siquiera cayerolean. El pueblo argentino está domadísimo. Ustedes podrán volver 4 añitos más como con Macri, pero el poder lo vamos a seguir teniendo siempre nosotros. Le voy a mostrar algo. Así que mejor aprendan a emigrar, aprendan a emigrar, aprendan a emigrar. Vayan a Uruguay a hacerle compañía al negro oro. Escuche, le voy a mostrar un video de Alberto hoy sobre su propia reelección. Le voy a vea esto. Ustedes, que estén convencidos. Porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo. Ahí está. Lo van a tener de candidato. No, otra vez no. Muchas gracias. Bueno, Máximo. Otra vez no, otra vez no, otra vez no. Mamá, no, por favor. Gracias. Bueno, ahora sí hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos, por escribir. Y ahora a 2 voces. Hasta mañana.